Ahora sabes lo que es el miedo. Ya que tienes tanto miedo, ¿por qué no me entregas las acciones? ¿Y acabas con esto? Solo puedo entregar mi propia parte. Aburrido. Vosotros id a por ella. Ayuda. Parad. Padre. ¿Sigues viva? Estos últimos 6 años has sufrido. Mi hermano mayor fue asesinado por ti, escoria adúltera. Madre, no es nada. Mi hermano sufrió mucho. Nunca esperé esto. Pedazo de basura inútil, en realidad sobreviviste. Vosotros sois los que vais a morir. Cabrón, ¿crees que después de desaparecer durante unos años y volver con unas palabras duras, puedes hacerte el héroe? Te sugiero que seas inteligente, o te romperé algunos huesos ahora mismo. Tiziano ya se ha ido. Entonces solo entrega las acciones. Madre, no les tengas miedo. El mal siempre topará con los de su misma especie. Su retribución soy yo. Yo soy su retribución. Te gusta hablar mal, ¿verdad? Y todos. Háfele. Aplastarle la boca por mí. La película fue traducida y narrada esperando esto. Un tipo inútil como tú. De hecho, has adquirido algunas habilidades de lucha en los últimos años. Dame un coche lleno de matones. ¿Crees que eres duro? Bien, si has vuelto para morir, te concederé tu deseo. Veamos a cuántos puedes enfrentarte solo con tus propias manos. ¡Qué impresionante! Veamos quién se atreve a tocarme. ¿Y el hombre de Mayón? ¿Tienes siquiera el capital para desafiarme? Y Mayón, sin duda estás bien informada. Tu exnovio acaba de llegar a casa. Y tú has venido husmeando justo detrás de... En ese entonces, A ti, te preguntaré una cosa. ¿En estos 6 años has estado con alguien más? no, Mayón. Mi corazón te pertenece. Es solo que no tenía forma de contactarte. Creo. Es suficiente con que hayas regresado. Mayón. Tú y Muyun. Él desapareció sin decir palabra en ese entonces. Lleva 6 años desaparecido. ¿De verdad puedes tolerar esto? ¿De verdad estás tan desesperada por un hombre? Cierra tu sucia boca o si no, solo harás que tu muerte llegue más rápido. Estoy contando hasta 3. Gracias, gente, y salí de esta sala funeraria. ¿Y mi tía, todavía te atreves a darte aires con nosotros? ¿Sabes siquiera que el recién nombrado dios de la guerra de las tierras fronterizas, el recién titulado Príncipe de Lanye, está a punto de regresar a Minzhou? Su banquete de bienvenidas será organizado por nuestro grupo Shin. Los pros y los contras del mismo. Necesito explicártelo en detalle. Quien se gane el favor del príncipe de Langia se destacará en Mincho como alguien verdaderamente insuperable, supremo en general. Supremo en general. Y Muyun, puede que la familia de tu tía haya sido alguna vez una casa de primera categoría aquí, pero ahora que nos has ofendido, tu futuro ya no está garantizado. Lo que importa es que todos deben morir ahora mismo. Xiuyu, hay muchas formas de buscar venganza. Matarlos directamente no es la mejor estrategia. ¿Qué sugieres entonces? Iremos al banquete mañana y le pediremos al príncipe de Linje que haga justicia. Me niego a creer que sea un héroe del Gran Sí. Y sin embargo, en realidad valora a estas 2 personas insignificantes y los asciende a ambos. Solo esperen. Una vez que me convierta en el favorito del círculo del príncipe de Langia, ustedes y toda la familia An serán completamente destruidos. ¿Crees que puedes pedirle al príncipe de Langia que haga justicia? Mi An, tu familia ha sido descalificada. Ni siquiera podrás cruzar la puerta. ¿Y si conseguimos entrar? Mocoso, sigue soñando despierto. ¿De verdad crees que una invitación falsa es suficiente para que entres en el banquete de bienvenida? Si conseguís entrar mañana, no diré ni una palabra más. Me arrodillaré en el acto y me postraré ante vosotros 3 veces.
Vale, entonces será mejor que empieces a prepararos para mostraros. Ese tipo Chu, ¿qué crees que estás haciendo? Ese es un asiento preparado específicamente para el príncipe de Langia. Y Mayan, ¿no crees que solo porque eres dueño de este hotel puedes descontrolarte y arruinar nuestro banquete de bienvenida? Esta no fue idea mía. Fue organizada por Lord Jin. Sin embargo, Chu Yuan es mi hombre. Cualquiera que sea la decisión que tome, la apoyaré incondicionalmente. Está arrastrándonos con ellos. Todos deben tener intenciones asesinas. Tu bestia, ¿por qué no bajas aquí? Y Muyun, mujer malvada. ¿Dónde están los guerreros de las distintas familias? Expulsa a estas dos escorts y quema esa fotografía. Veamos quién se atreve a dar. Si este asiento no es adecuado para el retrato conmemorativo de mi hermano, entonces el príncipe de Liang ya tampoco está calificado para sentarse allí. Comandante Han, como oficial militar de la mansión del gobernador, ¿cómo te atreves a actuar como cómplice de la tiranía? Solo tengo una espada. Si tienes alguna queja, resuélvela con esta espada. Han Shenken, si no fuera porque mi invitada Chang Jingwen está ausente, ¿realmente te tocaría a ti actuar con tanto descaro? No te asustes, señor Shen. Yo, Chang, estoy aquí. Retrocede. Comandante Han, eres uno de los pocos expertos en Manchu, un luchador de nivel maestro, pero fuiste derrotado de un solo golpe. Señor Shen, ¿es este por casualidad un gran maestro de la clasificación del tigre dragón? Maestro Chang, ya que todos sienten curiosidad, ¿por qué no te presentas? Soy Chang Jinwen. Gracias a la alta estima del príncipe de Langia, he sido incluido en la clasificación del tigre dragón. Actualmente ocupo el puesto 10 en un experto de la clasificación tigre. Dragón Tio Shen, ¿cuándo reclutaste a un experto así y...? Dije hace mucho tiempo, la familia Shen realmente merece ser la familia aristocrática número 1. En Mingzhou, Y mi familia Li está dispuesta a someterse a la familia Shen. Mi familia Zhang siente lo mismo. muéstralo a ti, Mayan. Ahora que Han Chinchou ha caído, ya nadie puede ayudarte. ¿Todavía te atreves a pedirme que me arrodille? Ponte de rodillas ahora mismo y devuélveme esas 3 reverencias de antes. Una simple abuela de la clasificación tigre, ¿por qué parece que eres invencible a tus ojos? Como si fueras invencible bajo el cielo. No me atrevo a decir que soy invencible. En este mundo, el único que puede decir que es invencible es el príncipe de Langia. Durante la guerra que aniquiló el Reino del Norte, los 5 mejores grandes maestros de la lista de clasificación Tigre Dragón cayeron todos bajo la espada del príncipe de Langia. Para mí, maestro Cheng, matar a un don nadie como tú es tan fácil como sacrificar un pollo. ¿No te sientes convencido? ¿No has aprendido algunos mismo? ¿Por qué no los muestras y nos dejas que todos los veamos? Dudo que pueda soportar siquiera una sola mirada del maestro Cheng. Ahora mismo probablemente se esté mojando los pantalones, ¿no? Es así. Entonces tú, de apellido Cheng, ven. No seas precipitado. Maestro Cheng, la familia N, independientemente de cualquier otra cosa, tiene más de 1000 guerreros y no pocos de ellos están en la lista de clasificación del Tigre Dragón. Aunque Cheyu sea arrogante, si insistes en luchar aquí, es probable que no te dejen hacerlo en paz. Debes entender que entre los artistas marciales existen distinciones. Yo, el maestro Cheng, soy un artista marcial reconocido por el mismísimo príncipe de Langia. Tengo el honor de estar clasificado. Los grandes maestros ordinarios no son dignos de ser mencionados en el mismo contexto que yo. Parece que realmente idolatras al príncipe de Langia. ¿No es obvio? Entre los artistas marciales de la Gran Xia, ¿quién no conoce al príncipe de Langia? Es un mito. Maestro Cheng, entonces debes acabar con esta mujer aún más. Es una subordinada del príncipe de Langia. Sin embargo, lo ha traicionado. Sin duda sabes cómo incriminar a la gente. Las palabras de mi sobrina no se dicen a la ligera. Chuyu y Muyun, usando un retrato funerario para ocupar el asiento del príncipe de Langia, confían nada menos que en el comandante de la mansión del gobernador Han Shejian. ¿No es esto un insulto al príncipe de Langia? ¿No es esto una traición al príncipe de Langia? ¿Existe la posibilidad de que esto sea exactamente lo que pretendía el príncipe de Langia? ¿Por qué no afirmas que eres el príncipe de Langia? Todos, mientras el príncipe aún no haya llegado, pongamos fin a esta farsa. Señor Shen, ¿cuáles son tus instrucciones? Todo será como lo ordene el señor. Muy bien. Entonces pediré al maestro Chen que capture estos 3. Ejecútalo en el acto.
En cuanto a las otras dos mujeres, cuando termine el banquete esperarán a que el príncipe se pronuncie. De verdad puede acabar con nosotros. No es capaz de hacerlo ni de lejos. Espera. ¿Quién acabas de decir que es? Zhao Shichong bajo el mando de Liang Jia, que al mismo tiempo ejerce como gobernador de Mingjiao. Jing Shushu. Como confidente de confianza, el príncipe regresó a casa con él. Sin embargo, abusa de su poder y comete actos de rebelión. Maestro Chang, por favor, ataca rápido y captúrala. Jing. Cuando lo hagas, podrás hacer lo que quieras con ella. Pártate de mi camino, bastardo. Maestro Chang, ¿qué es esto? Jing del Norte. Su esgrima es divina. Un solo golpe de su espada cortó una vez a 800 soldados del norte con armadura pesada. ¿Quieres que me enfrente a ella? ¿Por qué no me dijiste que me suicidara? Maestro Chang, como maestro en la clasificación de tigres. ¿Por qué le tienes miedo? Es un dragón. Noveno en la lista. Señor Jingshu, es mi culpa por estar recluido durante demasiado tiempo. Desconectado del mundo. Acabo de salir hoy. Realmente no sabía que eras tú. No estoy familiarizado en absoluto con este tipo Shen. Y lo compartió en red, contratado para un job. ¿Qué te parece? Tomaré el dinero que recibí y lo usaré para tratar las heridas del comandante Han. Déjame ir. ¿Te parece aceptable? Piérdete. Gracias, señor Jinx. Piérdete ahora mismo. Parece que tus expertos no son muy impresionantes. Sin vergüenza, ¿y te haces llamar gran maestro? Cobarde sin carácter. Fake. No te atrevas a actuar como un matón solo porque tienes respaldo. Señor Jing Yang, ¿y qué pasaría si fueras un maestro en el ranking dragón? ¿Puedes enfrentarte al príncipe de Lynch? Cierto, ¿tienes pruebas irrefutables de tus crímenes? En un momento, una vez que lleguen el príncipe Lin Jia y el gran gobernador de Yang Haiyang, todas las grandes familias de Mieso te acusarán conjuntamente. ¿De verdad crees que te atreverías a hacer un movimiento en presencia del príncipe? ¿Acusarme? ¿Por qué no preguntas a todos los presentes? Si queda alguien de tu lado. ¿Quién crees que puedes asustar? ¿Todos? Mi grupo Jingan ha sido designado oficialmente por el príncipe de Lanket para organizar este banquete. ¿Por qué debería tener miedo de ese insignificante general Zhao Kang? Aquellos que estén dispuestos a seguirnos, la familia Shen y Chen los está acusando. Por favor, den un paso al frente. Que vean lo unidos que estamos los habitantes de Minshou. Mi error. De hecho, ayer olvidé hacerme las uñas. Vosotros, todos vosotros, pandilla de amigos de buen tiempo. Las masas son volubles, impulsadas solo por el beneficio. Piensa en cómo te has comportado y luego pregúntate si estás cualificada para criticar a los demás, Enza. Una criatura que asesinaría a su propio marido por el beneficio. Alguien como tú todavía espera que un hombre comparta las dificultades contigo. Chuyu, no seas tan engreído. Todos recurrirán a mí tarde o temprano. Jinx solo puede protegerte por ahora. En poco tiempo, cuando el príncipe de Lanya y el gran gobernador de Yangnan, Shu Haisen, estén juntos, veamos cómo mueren tú y esta mujer. Llegó el gran gobernador de Chen, Shu Haisen. Shu Haisen, el gran gobernador de Yangnan. El gobernador está aquí. Los tres, esperad. Chuyu, con el príncipe y el gobernador juntos, vamos a tener problemas. No confías en mí, pero tampoco confías en Jinchi. Gran gobernador, has llegado justo a tiempo. Señor Su, mira rápido. Solo un pedazo de basura. Y esto es mío de la familia Jin. Confabula con el señor Jinchi para causar estragos en el banquete de bienvenida. Simplemente están cortejando a la muerte. Cortejando a la muerte. Eso es quedarse corto. Crear una escena es una cosa, pero sus métodos son realmente despreciables. Utilizar algo tan ominoso como un retrato funerario para insultar al príncipe de Langia. Si esto no justifica la ejecución de todo su clan, entonces la ira del público nunca se apaciguará. Viajaba con él. ¿Por qué no lo acompañó el príncipe de Lang? Si el príncipe no está aquí, me temo que no queda nadie para mantener a raya a ese traidor Jin Shi. Señor Su, como gran gobernador de Henan, seguramente tiene a la Guardia Pez Verde en su séquito. La Guardia Pez Verde está llena de expertos de primer nivel. Si todos atacan a la vez, ni un gran maestro podría escapar. Exactamente. La Guardia Pez Verde. ¿Dónde está la Guardia Pez Verde? Ejecute esto rápidamente. Gran gobernador, hacer tales acusaciones infundadas contra un oficial militar imperial de primer rango es un delito capital. Ahora mismo solo Lely se da un dedo.
Eso ya fue un acto de indulgencia. Señor Su, ¿nos ha oído claramente ahora mismo? Esos dos insultaron al príncipe de Langya, y este señor Jingshire está confabulado con ellos. Si eso no lo convierte en un traidor. Cierra la boca, imbécil. Incluso si tu familia Shen cometiera traición, el general Jinx nunca traicionaría al príncipe de Langya. General, por favor, perdóname por ser tan lento. En cuanto a la situación actual, parece que no la entiendo del todo. El Abaco, Hermano mayor del señor Chu Tian, fue incriminado por Shen Weiwei Chen-Si en una conspiración. No solo se apoderaron de la obra de su vida, el grupo Yingyun, sino que también lo difamaron, con innumerables cargos inventados, lo que provocó que muriera con agravios sin resolver. Banquete de hoy es para que mi hermano Chu Yuan busque justicia y limpie su nombre. Oh, Meiyan, ¿te da vergüenza quedarte ahí escuchando esto? ¿Por qué no controlas a este desvergonzado pedazo de basura? Chu Yuan es mi hombre. Ya lo he dicho antes. Haga lo que haga, lo apoyaré incondicionalmente. Además, la balanza de la victoria parece inclinarse a nuestro favor. 3. ¿Se han vuelto locos? Voy a matarte. Señor Jinx, por favor, muestra piedad. Para ofender al señor Chu, morir 10.000 veces no sería suficiente para pagar. El día 8 del mes que viene, mi hermano mayor, Chu Tian, será trasladado a su lugar de descanso final en el Jardín Xia. Quiero que estas dos bestias se arrodillen ante su tumba y presenten sus respetos a mi hermano. En cuanto a la familia Chen y aquellos que ayudaron a Shen Weiwei y Chen Si, Zhao Ding, la familia Zhang y la familia Zhang, cada miembro debe llevar ropas de luto y arrodillarse junto a la tumba para arrepentirse y llorar. De lo contrario, no perdonaré a nadie. Weiwei. Hijo, Fue traducido y narrado por M Media. dijo que quiere trasladar la tumba de Chu Tian al Jardín Xia. ¿No es esa la zona montañosa trasera de la residencia del príncipe de Langya que actualmente está en construcción? Este Chu Yu y el príncipe de Langya podrían ser realmente confidentes, tan cercanos. ¿Crees en sus tonterías? Incluso si su vínculo fuera profundo, ¿podría realmente enterrar a un hombre muerto en su propio jardín privado? Creo que este tipo solo está montando un espectáculo. De lo contrario, el enemigo que mató a su hermano está justo frente a él. Si fueras tú, ¿podrías tolerar esperar un mes para matar? Hermano, ¿quieres decir que el príncipe de Langya no le otorgó tanta autoridad? Solo se le permite desahogar sus frustraciones pero no derramar sangre. Hermano Shen, tú eres el que tiene la cabeza fría. Casi me engaña este niño. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Nos ha hecho perder la cara. Aparte de convertirlo en polvo, no hay otra forma de que muera. Tras el banquete de bienvenida, el mío me pidió que asistiera pasado mañana al banquete del 70º cumpleaños de la vieja matriarca An. Anotado. Además, con respecto a la muerte del señor Chu Tian, he descubierto información más detallada. los asesinos no fueron solo Chen Si. Probable que por ahora solo fueran los simovianos. El rastro tras bambalinas apunta que Jong-un y a la familia Song de Yunjo. Che Yong-un, el poderoso agente de la asociación Taeha, conocido como el emperador clandestino de Mingyu, Chu Yu. ¿Cuánto tiempo sin verte? Che Yong-jun, hijo ilegítimo de Che Yong-un. Esta es la hermana menor de Shen Kuiwei, Shen Yi. Shen Yi, la hermana menor de Shen Weiwei. Ese hombre se llama Ki Yong-jin. Es el hijo ilegítimo de Ki Jong-un. Algunas cosas deben rastrearse hasta la fuente. Empezar por él sería lo más apropiado. No hace falta presentaciones. Somos viejos conocidos. Seguramente hoy no estás aquí solo para recordar, ¿verdad? Recordar contigo. Deberías ir a mirarte al espejo. ¿Qué clase de personaje es ese? Dos cosas. Chen Weiwei le prometió al señor Chu Tian que me daría esta villa una vez que la ordenara. Me mudaré allí. La segunda cosa es que he venido a saldar nuestras viejas deudas. Yongki no te reconoció en ese entonces y tu madre era un desastre enfermizo. Eras muy pobre en ese entonces. Ni siquiera tuviste un par de pantalones decentes, desde el instituto hasta la universidad. Todos tus gastos
Desde la matrícula hasta tus gastos de manutención, los pagué yo. Saldar deuda. Te estás preparando para devolver. Esta tarjeta tiene 200.000. Eso debería ser más que suficiente, ¿verdad? El resto, considéralo el precio de tu miserable vida. Me pregunté en conciencia que no te debía nada. Me prometiste que me apoyarías en la universidad. ¿Y qué pasó? Desapareciste en mi segundo año y no te pudieron encontrar por ningún lado. Al final, tuve que dejar los estudios porque no podía pagar la matrícula. Fui a buscar a tu hermano. Y ese tonto de tu hermano dijo que mis notas no eran lo suficientemente buenas. Y me dijo que fuera a trabajar para él. Ustedes dos hermanos son unos hipócritas. Joven maestro Ki, Chu Tian, ya está muerto. Ahora es solo un perro callejero, sin nadie que lo proteja. ¿Por qué hablas tanto? ¿Con él? Shinji, solías estar locamente enamorado de mí. Siempre me abrías el corazón mientras tratabas a este Cheongjun con total indiferencia. Ahora, eres uña y carne con él. Este cambio de papeles tuyo es bastante natural, ¿no? La persona que siempre me ha gustado siempre ha sido el joven maestro Ki. Si no confiaras en la riqueza de tu hermano y no usaras a Milia Shin para aferrarte a tus dos familias y amenazarme, solo verte me pone enferma. Joven maestro Kei, ¿este mocoso todavía quiere abrir una brecha entre nosotros? Ese eres tú, amigo. ¿Tienes algo más que decir? Sabes exactamente lo que he hecho por ti. Es solo que ahora que Cheyong te ha reconocido, simplemente buscas una excusa para deshacerte de ese pasado oscuro y miserable. Ahora que la pierna de este lisiado está curada, lo primero que hace es partir su muleta en dos. Entonces, ¿y si lo hiciera? El joven maestro Ki ahora es un joven maestro de la asociación TAE. Mientras vivas y la familia Chu se mantenga en pie, siempre habrá alguien que lo sepa. Una vez fue tu perro. Chuyu, este es tu destino. Tu regreso fue solo para resolver mi conflicto interno. Guardias, ocúpense de él. ¿Quién se atreve a actuar con tanta presunción? Kei, gran maestro. Pensar que el perro en el que gasté tanto dinero para criarlo terminaría mordiéndome. Ese eres tú, amigo. No creas que solo porque has contratado a un gran maestro te tengo miedo. ¿Por qué sigues dándote aires de pez gordo? Guardias. Yongjun, ¿qué te ha pasado, niño? Chu solías tratarte como a su mejor amigo. Ahora que has encontrado a tu verdadero padre y tienes poder e influencia, aunque no recuerdes los buenos tiempos, ¿no deberías volverte contra él así? Cállate, vieja. Esa escoria. Tu madre está ahora en mis manos. Si dejas que esa mujer haga otro movimiento, pruébame. Cheongjun, ¿de verdad tienes tantas ganas de morir? Gobernador Jinjo. Por favor, ayúdanos. Yongjun. Sí. La persona que está junto a Chuyu es el gobernador Jing. Todos vosotros parad ahora. Acabaréis en la cárcel. Gobernador Jing, vieja bruja. Con ese cerebro de cerdo tuyo, ¿crees que puedes asustarme? El gobernador Jin está asistiendo ahora mismo al banquete de bienvenida del príncipe de Lanya. ¿Por qué estaría ahí aquí causando problemas? Vieja bruja, ¿por qué gritas? Desvergonzada, desgraciada. ¿Te atreves a empujarme? Belleza. Mirándote, eres hermosa y formidable. ¿Por qué sigues a ese tipo de apellido Chu? ¡Qué perdedora! ¿Qué te parece esto? Ven a mi asociación. Te garantizaré un puesto como invitada de honor. Estás cortejando al amor. Si te atreves a mirar a tu alrededor de nuevo, no me importaría sacarte los ojos antes de que mueras. No sabes lo que te conviene. Eres bastante arrogante, ¿verdad? Un simple gran maestro se atreve a desafiar a la asociación Tei. ¿Qué? ¿Intentas asustarme con esa espada rota? Vamos, mátame entonces. Si te atreves a hacerle daño al joven maestro Kei, aunque sea un pelo, aunque realmente seas un señor Jin, este Mingchou no tendrá lugar para que existas. La asociación Tai te perseguirá hasta el fin del mundo. Para poder impedir que el gobernador de Mingchou se quede en Mingchou. Me gustaría ver a este supuesto emperador clandestino de Mingchou. ¿Cuánta autoridad tiene realmente? Para ti, Becky Duncan, realmente no podemos permitirnos provocar. Madre, quédate tranquila. Nadie se atreve a causar problemas en esta casa. Yingsh, ayuda a madre a subir las escaleras. Yo me encargaré del resto. ¿Qué? ¿Quieres ver a mi padre? Creo que buscas una forma más emocionante de morir. Los métodos de tortura de mi padre son mucho más profesionales que los míos. Guardias ataquen.
Llama a tu padre. Tú, de apellido Chu, ¿tienes deseos de morir? Espera. Padre. Padre. Aquí hay un gran maestro experto. ¿Quiere matarme? ¿Ven a salvarme? Muy bien. Voy a poner esto en altavoz. Señor. Soy Ki Jong-un. No tienes las cualificaciones para hablar conmigo por teléfono. Te daré 10 minutos. Ven aquí, ven a verme inmediatamente. De lo contrario, prepárate para organizar el funeral de tu hijo ilegítimo. Voy a matarlo. Bien. Parece que mi asociación Taeja no ha sacrificado una bandera en mucho tiempo. ¿Dónde están? Ki Jong-un, presidente de la asociación Taeja. Padre. Fue este mocoso quien hirió a todos mis hermanos y me golpeó hasta dejarme en este estado. Hay una gran maestra dentro. Es arrogante más allá de toda medida. Ella no te tiene en cuenta a ti ni a la asociación TAE para nada. Eres el segundo joven maestro de la familia, Chuyu. El emperador clandestino de Minkyo reconoce a un simple holgazán como yo. ¡Qué raro! La película fue traducida. Padre, ¿por qué me pegas? Sin vergüenza. Tu madre dijo antes de morir que desde tus años de instituto hasta tu segundo año de universidad, todos tus gastos, incluida la matrícula, los pagaba el segundo joven maestro de la familia Chu. Y ahora mírate, con las dagas desenvainadas por tu benefactor. ¿Crees que esto me hace quedar bien a mí, Ki Jong-un? Eres una figura formidable, señor Che. Sin duda entiendes la razón. Yo, Ki, no soy de los que abusan de su poder para intimidar. Sin embargo, independientemente de la razón, hoy estás completamente ileso, pero has golpeado a mi hijo hasta dejarlo en este estado patético y has herido a mis hermanos de la asociación Taeji Chi. Hoy quiero que te arrodilles y te disculpes con mi hijo primero. Me gusta que las cosas queden claras. Pero antes de eso, tengo algunas preguntas para ti. Si realmente he malinterpretado la situación. No está descartado que me disculpe. Muy bien. Espero que cumplas tu palabra. No dudes en preguntar. Che Yong-san, la lucha de poder en el grupo Jin-chan orquestada por Chen Weiwei. ¿Tiene algo que ver este asunto contigo? Y si es así, mi padre está aquí. Estas dos personas que están detrás de... Gran maestro de la asociación de la familia Tan. son los principales ejecutores de la asociación de la Tang. Gran maestro de la asociación de la familia Tan. Ambos son grandes maestros. Imbécil. El joven maestro Ki y yo nos casamos. Mi hermana incluso le regaló esta villa. Ahora dime, ¿tiene algo que ver conmigo? Déjame decirte, tu Tian se suicidó para escapar de la indignación pública. Fui yo quien lo empujó personalmente. ¿Qué? ¿Estás pensando en vengarte por tu hermano muerto? Señor Chu, el incidente de hoy es culpa de este hijo desleal. Papá, Chu Tian ya está muerto. Este gamberro solo actúa con audacia porque tiene una mujer respaldándolo. Cualquiera que no lo supiera pensaría que la asociación Tianji le tiene miedo. Exactamente, señor Kid. Todavía tienen acciones en el grupo Jinja. Mi hermano dijo que él y esa vieja bruja suya debían morir. Silencio. Y, si no fuera por tu seducción, nunca habría hecho algo tan desagradecido. Chu, llevaré a este hijo desleal a casa y lo disciplinaré como es debido. En cuanto a la muerte de tu hermano, la asociación Tianji te proporcionará una compensación que te satisfaga a... No hará casa para disciplinarlo. Una energía tan poderosa, una intención asesina tan feroz. ¿De verdad solo tiene 20 años? Tu nivel es al menos el de un gran maestro. Vea, señor Chu, por el bien de la familia aquí, puede perdonarle la vida a mi hijo desleal, Hal. Sin duda lo castigaré con severidad. Al menos le arrancaré una capa de piel. A partir de hoy, será el invitado más distinguido de la asociación TAN. ¿Qué intentas hacer tú? Porque necesitaría a alguien más para vengar el asesinato de mi hermano. Ven, Spad. Papá, ayúdame. Tú, de apellido Chu, has lisiado a mi hijo sin pensarlo 2 veces. ¿No crees que estás mostrando un poco de respeto por la familia aquí? Precisamente porque todavía te considero una persona y te encuentro útil. No lo maté en el acto hoy. De lo contrario, tu asociación TAE se enfrentaría a la aniquilación total hoy. Incluso si todos los expertos de la asociación TAE atacaran juntos, un gran maestro podría no salir eso. ¿Dónde están todos los grandes maestros y asesores de la asociación TAE? Los expertos de la asociación te están a disposición del señor Ki. Esta es la base de la asociación TE. Una docena de grandes maestros, incluidos muchos luchadores de primer nivel de la clasificación Dragon Tigre. Matar a un gran maestro, ¿es suficiente o no? Sirves para nada.
Desapareciste durante años y ahora que te has convertido en un gran maestro, no tienes idea de lo alto que es este tipo. De hecho, te atreves a herir gravemente al joven maestro Qi delante del señor Qi. Si puedes abrirte paso hasta salir de aquí hoy, me quedaré con tu apellido. Un lugar pequeño como Mingzhou capaz de reunir a tantos expertos. Parece que en términos de poder bruto, la familia Jin está realmente por debajo de tu asociación T. Tu asociación T es realmente la fuerza local más fuerte aquí en Mingzhou. Basta de charlas sobre... Si el señor Chu no ofrece una explicación razonable, prepárate para encontrarte con la muerte, Si quieres deshacerte de todos los activos de tu asociación de té, entonces sigue vertiendo muerte por todos los medios. Tú podrías ser el otro gran maestro del que estaban hablando. Cuida tu lengua. ¿Es gran maestro? Otro gran maestro. Y 2 de ellos, ambos sorprendentemente jóvenes. ¿Cuál es exactamente tu trasfondo? Has venido a Mingzhou para crear problemas, ¿no así? Jinshu. Sí. En su presencia, tienes siquiera derecho a llamar a Mingzhou tu territorio, por... Decreto del gobernador podría ser el nuevo gobernador de Mingzhou General, Jinshu General. Esta mujer... Ella es la gobernadora Jin Jing. Incluso como gobernadora, no puedes intimidar a la gente así. Si pretendes usar tu autoridad y fuerza para oprimirme, yo, Qi, no estoy convencido. Así es, aunque nuestra asociación TIE no es exactamente una secta justa famosa, nunca hemos hecho nada que dañe el cielo y la razón. Puede que seas el señor de Mingzhou, pero si quieres acabar con toda nuestra familia, me temo que no tienes una justificación adecuada. ¿Qué pasa si te digo que el crimen que cometió Qi Yongjin es lo suficientemente grave como para castigar a 9 generaciones de su clan? Ridículo. Yongjin solo dijo algo casualmente. ¿Qué pruebas tienes para demostrar que el señor Chushan fue asesinado por él? Claramente fuiste tú quien hirió a alguien en público sin explicación. Y ahora mi hijo es el culpable. Incluso dando un paso atrás, incluso si Chushan fue asesinado por mi hijo, ¿quieres decir que eso justifica el exterminio de 9 generaciones? Sí. Señor Jin, ¿me estás intimidando porque crees que no conozco la ley? Qi Dongkan. Originalmente pensé que contabas como una figura importante. ¿Dónde está tu cerebro? General Jinx, si tienes algo que decir, solo dilo. No juegues con esos ataques personales infantiles. Bien, déjame recordártelo. Piénsalo. ¿Cuál ha sido la noticia más importantemente? Si el señor Chu puede hacer que estos sirvan como su asistente, ¿qué tipo de identidad debe tener? Por supuesto, es el regreso a casa del príncipe del Lan. Alguien que puede hacerte. Él es el General Jinx. Esto no es algo lo que puedas bromear. Jin Jin, no me digas. Este inútil de Chu Yu es el príncipe de Lanling. Ese es el chiste más gracioso que he oído este año. Entonces echa toda esta ficha. General Supremo Shen. Saludos, General Supremo Shen. Saludos, Príncipe Langia. Estaba ciego, ignorante. Por favor, muestre piedad, Alteza. El general supremo Shen destruyó él solo el reino del norte, logrando un mérito que sacudió al mundo. Se le otorgó el título de príncipe de Langia a pesar de tener un apellido diferente. Realmente es un príncipe. Enviar contra un general supremo y los familiares de un príncipe con un apellido diferente es lo mismo que traición. Incluso exterminar a 10 clanes no sería excesivo. Realmente no sabía nada de lo que hizo este hijo rebelde. Se pasa todos los días entrando y saliendo con esa mujer de la familia Shen. Shen Weiwei está confabulada con su amante para asesinar al señor Chu Chia. Ya es un secreto a voces entre la élite Mingzhou. Y usted dice que no sabía nada. ¿De verdad cree que puede lavarse las manos? Esto... Por favor, perdóneme. Considere el hecho de que yo era su pequeño admirador que una vez me gustó de verdad. ¿Tratas todo lo que dije como si fuera pura palabrería? Dijiste que era para ayudar a tu hermana a asegurar su posición en la familia Chu. Que no tenías elección. Cada vez que te veo siento asco. Solo dije esas cosas para manipular a Shenju. En aquel entonces eras guapo, te iba bien en la escuela, y eras el ídolo de la escuela. Realmente me gustaba. Te ataqué. Es porque nunca me miraste bien. Tus ojos siempre estaban solo para mí. No eres digno de compararte con él. Si no tienes nada mejor que decir que esto, entonces muérete. Te lo diré. Su Alteza está naturalmente interesada en todos los detalles de cómo su hermana Shen Weiwei planeó asesinar al señor Chu Tian. No, ella es mi propia hermana. Mi querida pariente. Pero
En realidad, todo el asunto fue orquestado por la familia Song de Yanzhou. Ordenó a Shen Weiwei y a Chansey que lo hicieran. Se llevaron bien de inmediato, pero todavía necesitaba encontrar un aliado poderoso. La familia Jin estaba descartada, porque Jin Ming tiene demasiada influencia. Kyung Chen me tenía cariño, así que mi hermana Shen Weiwei me obligó a seducirlo. Esta vil mujer, pensar que usó a mi hijo como su peón. Eso no es culpa mía en absoluto. Shen Weiwei es el único que tiene algo que decir en la familia Shen. Realmente no sé qué más hacer. Su Alteza, le he contado todo lo que sé. Por favor, déjeme vivir. Volveré con la familia Shen y actuaré como su top. Una vez hecho esto, siempre y cuando me apoye para tomar el control de la familia Shen será su perro más obediente. Usar a un traidor de la familia Shen para apuñalarlos por la espalda, eso suena como un plan decente. Lo que quiero es que toda la familia Shen sea aniquilada. Ese plan no funciona. Si realmente deseo destruir a una simple familia Shen, no tendría necesidad de pasar por tantos problemas, ni de jugar a estos juegos mezquinos, ni de jugar... ¿Va a faltar a su palabra? Ya te he contado todos los secretos. Dinshi ya se enteró de todo esto hace tiempo. Solo quería ver si tenías alguna información más reciente. Pero está claro que en la familia Shen no eres una figura clave. Por el contrario, la asociación Taehua tiene muchos ojos y oídos, y su capacidad de recopilación de información es muy superior. Su Alteza te ha dado la oportunidad de redimirte. Ki Jong-han, aún no se lo has agradecido. Gracias, Alteza. Pero a fin de cuentas, todo esto fue causado por la familia Song de Yanzhou Shenzi, y esa pareja de amantes, Shen Weiwei, que lideraron a mi hijo, Unfil. El hijo Unfilio merece morir, pero ellos tienen aún más culpa. Incluso si no lo hubieras ordenado, seguiría enemistado a muerte con esas 3 casas. La asociación Tai estará en la mortalidad, con Shen Chun y la familia Song de Yanzhou. Sin duda, sabes cómo elegir el objetivo más fácil. A principios del mes que viene, quiero que descubras lo que está tramando la familia Song. Eso no debería ser demasiado difícil para tu asociación TA. No hace falta esperar hasta el mes que viene. En 7 días como máximo, le daremos a su Alteza una respuesta satisfactoria. La identidad de su Alteza. ¿Quieres que nadie fuera del grupo de hoy se entere de esto? ¿Lo entiendes? Entendido. La asociación Taji mantendrá la boca cerrada. Tranquilo, mi príncipe. No diré ni una sola palabra. Me llevaré el secreto a la tumba. ¿Tiene alguna idea? Si me lo permite, señor. Si la usamos también. Arrinconada. Incluso si no contactamos con la familia Song, tarde o temprano mostrará otro defecto que me facilitará la búsqueda de información. De todos modos, en 7 días, quiero que lo descubra todo. Gracias, mi príncipe. La ve. Me equivoqué. Traducida y narrada por Emedia. General Xuanzhen. Hay algunos hábitos que debe cambiar. Pensar que esta Xuan Weiwei conoce su identidad. Que esta sea la última vez que algo así suceda. Ella afirmó ser la presidenta del grupo Jing. Pensé que era miembro de su familia. No esperaba eso. El príncipe de Zenin, Li Wenchang, solicita una audiencia. ¿Su majestad lo recibirá? Déjelo entrar. Vamos a tantear el terreno. De todos modos, no me lo creo. Un digno heredero del príncipe de Zenin. Viajando miles de millas solo para regalar unas cuantas piedras sin valor. Eventos de hoy fueron realmente desagradables. Me preguntó si los 2 generales me harían el honor de visitar el Hotel Lingwan, para que pueda ofrecer un banquete y ofrecer mis disculpas. Su Alteza, solo somos hombres rudos del campo de batalla. Saltémonos esas tediosas formalidades. También podríamos ir directo al grano. Entonces hablaré claro. Le pido al general Jin que me presente amablemente. Su Alteza. ¿Entonces no estaba aquí solo para regalar unas cuantas ágatas? Desde que regresó a Mingyao, el príncipe de Langya nunca ha convocado a nadie. Usted, descendiente de un estado caído, en realidad quiere ser el primero en tener una audiencia. Usted. Si no puedo ver al príncipe de Langya, está bien. Entonces le pido al general que transmita esta propuesta de matrimonio. ¿Una propuesta de matrimonio? Mi padre y el príncipe de Langya son príncipes titulados. Regalar ágatas no es un protocolo adecuado. Para que este regalo sea razonable y apropiado, mi padre espera que el príncipe de Langya pueda otorgarme a una de sus generales femeninas en matrimonio. Usted y su padre tienen un plan inteligente, ¿no es así? Intentar estafar a nuestras generales femeninas con unas cuantas piedras sin valor. ¿Con qué general femenina piensa casarse? Bajo el mando del príncipe de Langya hay 24 generales femeninas, todas ellas nombradas según términos solares y cada una es de una belleza deslumbrante. Al principio no nos atrevimos a ser quisquillosos, pero se acabó. ¿Está dirigido a mí? Hay una belleza que no puedo olvidar al verla, un solo día sin ella. Eso suena a tono amargo. ¿Puedes hablar como un ser humano normal?
General Xuange, ¿estaría dispuesto a convertirse en la princesa consorte del príncipe de Sino? La dinastía imperial ha concedido matrimonios a los señores feudales desde la antigüedad. Deberías pedirle matrimonio a su majestad. No intentar casarte con una de las generales del príncipe de Langya. ¿Y qué te refieres? ¿Y qué te da derecho a cuestionarme, mocoso lap? Oh, pregunta el señor Chu, es exactamente lo que yo me preguntaba. Si uno se casara con una princesa y se convirtiera en consorte, ¿tendría que vivir en él? Eso no sería diferente a ser un rehén. Sospecho que la verdadera razón es que en tu tierra de Nansao carecen de comandantes militares decentes. Buscar una princesa consorte es solo una fachada. Encontrar una general capaz para llevarla a Nansao es el verdadero objetivo, ¿no? Es el verdadero objetivo, ¿no? Tonterías. Campesino. ¿Decías que calumnias hacia Nansao? ¿Quieres que te corte la lengua? General Xuange, ¿qué haces? Príncipe de Linja. No me importa si concedes o no un decreto de matrimonio. En cualquier caso, desde luego no voy a casarme contigo. Si tienes que preguntar, ya tengo un novio. No querrás decir que él sea tu novio, ¿verdad? ¿Sabes quién es? Su familia está en la ruina. No es más que un plebeyo. ¿Cómo podría compararse conmigo? Además, él y esa chica de la familia Jin parecen estar metidos en algún asunto turbio, ¿no? ¿Y qué? Preferiría no casarlo. Pero si lo hago, solo será con él. Aunque eso significara ser una simple concubina de un plebeyo, seguiría siendo mejor que ser su princesa consorte. Entonces, ¿usted, General Jin, estaría dispuesta a convertirse en la consorte del príncipe heredero de Nansao? Sin duda es muy decidida, ¿no? Mis disculpas, pero yo también preferiría ser la concubina de un plebeyo que la consorte de un príncipe heredero. Ustedes dos, generales, ¿eso no es una broma graciosa? ¿Quién está bromeando con usted? Somos tan familiares. Su Alteza, en comparación con el señor Chu, si le quita su estatus. La brecha entre ustedes no es pequeña en absoluto. Absurdo. ¿Dónde está la brecha? En términos de apariencia, el señor Chu es apuesto y se comporta con grandeza, mientras que su Alteza es un poco miserable. Al menos ustedes llevan sus pantalones. Ustedes no golpeen debajo del cinturón cuando insulten a alguien. Ustedes dos han ido demasiado lejos. Usted, de apellido Chu, lo recordaré. Lo llevaré hasta el final. Finalmente se fueron. ¿Cuánto tiempo más piensan ustedes dos para mí? Déjenme retenerlos un poco más. Una vez que se casen con mi tía, no habrá otra oportunidad. Hermano mayor, lo que dije antes sobre estar dispuesta a ser su concubina, iba en serio. Dejen de tonterías. No estoy bromeando. No dije que quisiera ser una princesa consorte. El general ahora es un príncipe con un apellido diferente. Tomarle unas concubinas está perfectamente en línea con el protocolo. Hermano mayor, sé que pasamos todo nuestro tiempo en el campo de batalla y carecemos de encanto femenino. Eso es solo un prejuicio. Su Alteza. ¿Le gusta? Basta de tonterías. La hermana menor Jing es alguien a quien he visto crecer desde que era una niña. Es leal y amable. ¿Qué han aprendido el uno del otro? Hermano mayor, ya no soy una niña. Ya soy adulta. Afortunadamente, tengo una base profunda de poder interior y un danchen fuerte. De lo contrario, hoy, seguramente habría caído en manos de estas dos niñas. De ahora en adelante, mantengan a Jin Shu lejos del general. La película fue traducida y narrada por M-Media. Señor Chu, los planes de la familia Song en Yanchu han sido descubiertos. La familia Song ocupa el último lugar entre los 4 grandes clanes. Ya están mostrando signos de tener dificultades para mantenerse a flote, por lo que planean trasladar su base a Minzhou, donde la economía es relativamente más débil. Prefieren ser un pez grande en un estanque pequeño, que un pez pequeño en un estanque grande, y también es un poco arriesgado. Después de todo, con el regreso del príncipe de Lanju a casa, Mingyu seguramente recibirá una atención especial por parte de las autoridades en los próximos años. Su economía se desarrollará rápidamente. Esto es totalmente previsto. Es una gran oportunidad. Además, existe la posibilidad de ganarse el favor de un príncipe fuera del linaje. No importa la familia Song, mucha gente está deseando hacer algo. La familia Jin no se da cuenta de esto. Al congraciarse con la familia Song, prácticamente están entregando su posición como clan principal a otra persona. Esa anciana de la familia Jin, no se ofendan por mi franqueza, pero es un ejemplo clásico de una mujer que lleva una casa a la ruina. Eso llevará a la destrucción de la familia. Después de todo, ella es la abuela de Noan. Denle una oportunidad, quizás. Me temo que esa oportunidad ya no está disponible. Acabo de recibir noticias de que la señorita An, que había traído el contrato para hacerse cargo del grupo Jingyuan,
Fue puesta bajo arresto domiciliario por esa vieja bruja tan pronto como llegó a casa. Después de hacer una contribución tan grande, la familia Jin sigue sin mostrar gratitud. Esa anciana es un caso clásico de favorecer a los hijos sobre las hijas. Los años de la señorita An como presidenta han sido una espina en su costado. Entonces, escuché que en el banquete de celebración de mañana planea anunciar que su querido nieto se hará cargo del grupo Jin Jin y dejará que su hijo reemplace a la señorita An Mu-jung como presidenta And. Y lo que es aún más indignante es que está obligando a la señorita Mu-jung a comprometerse con ese Song Xiaoqi. La familia Jin obliga a una buena persona a volverse malvada. En nombre de la familia Lee, presento un par de grullas voladoras. Frascos vidriados, deseando a la matriarca longevidad como el pino y la grulla. Sabiendo que a la matriarca le encanta tomar té, en nombre de la familia Jong, presento un pastel de té añejo de la isla. Gracias. Señor Chu, alguien tiene 3 asuntos urgentes que atender. Por favor, discúlpeme un momento. Abuela, he ido al templo de Bayan y he solicitado un rosario para que lo tengas contigo. Han sido bendecidos por un gran monje y tienen el poder del mérito. Si lo sostienes en tu mano durante mucho tiempo, pueden calmar el espíritu y ayudarte a dormir. No soy de palabras floridas. Espero que la abuela pueda dormir profundamente. Muy bien, mi nieto. Tienes un buen corazón. Chu, todos tienen un regalo. ¿Dónde está tu regalo? No viniste con las manos vacías, ¿verdad? Por supuesto traje un regalo. Está en el coche. Hermana, todavía no estáis casados. Seguro que no pagaréis por su regalo, ¿verdad? Además, no sería tan insensible, ¿verdad? Amigos, tengo que conseguir a la matriarca 7 yardas de brocado de seda helada. No era caro, solo 100.000 por yarda. Es simplemente una modesta muestra de mi respeto. El rosario que traje tampoco era caro. Simplemente doné unos cientos de miles en dinero para incienso y pasé 3 días comiendo comidas vegetarianas en el templo para conseguirlo. Algunas personas solo saben cómo vestirse para parecer gente decente, pero no tienen ni la más mínima idea de etiqueta. Si es pobre, pero seguro que comprar una cesta de fruta en la carretera sería mejor que presentarse con las manos vacías. Para nada. ¿No acabas de conseguir el favor del señor Key? El señor Key regaló una Cloud DJ Moon. Una talla antigua J de nivel maestro. Vale más de 2 millones. ¿Por qué no te tragas tu orgullo y le ruegas que te ayude a hacer un regalo también? Si de verdad estás tan arruinado, ¿qué te parece esto? Me lustras los zapatos y te recompensaré con 100 yuanes. Puedes 50 para comprar un pollo vivo, envolverlo con una cuerda roja y ahí tienes tu regalo, ¿no? En cuanto a los 50 restantes, ¿bastarán para mantenerte bien durante 2 días? Dije que he preparado un regalo. Pregunté, ¿eres demasiado incapaz de entender el habla? ¿Dónde está? Exactamente. Es un regalo de primera clase. Naturalmente no cabría en mi coche. Alguien lo entregará en breve. ¿Todos los presentes, hay algún médico presente? Miren a este chico y vean si se le ha frito el cerebro. Esto no sirve para nada. ¿Tienen la más mínima idea de lo que es un regalo de primera clase para un invitado de estado? ¿Sabes qué tipo de artículos hay en la lista de regalos para invitados de estado de primera clase? Mi tío fue gobernador de Minho. Cuando mi abuelo celebró su 80 cumpleaños, solo logró obtener un regalo de 4ª clase. ¿Y te atreves con un solo aliento a reclamar un regalo de estado de primera clase? No se reirán todos de ti. Moan, ¿cuánto tiempo más vas a dejar que este chico se descontrole aquí? Tu abuela ya estaba disgustada por haberlo dejado entrar por respeto al señor Key. Es un banquete de cumpleaños como es debido. ¿Tienes que retenerlo aquí para arruinar el ambiente? Abuela, Chiu es mi hombre. Si dice que va a haber un regalo, entonces seguro que habrá un regalo. Suficiente. ¿Crees que me importa el regalo? ¿Crees que nuestra familia carece tanto de regalos que no tendríamos comida para comer sin ellos? Lo que una persona mayor quiere es una actitud. Si realmente no tuviera dinero, podría haber dicho que se le olvidó. Incluso podría haber sido honesto al respecto. Pero en cambio, elige gastar una mentira tan absurda y descabellada. Esto es una falta total de modales y una falta total de discreción. Yuyo, si todavía guardas algún respeto por la memoria de tu difunto hermano, entonces deberías marchar.
¿Por verdad no quieres verme como soy hoy? Los tiempos han cambiado. No tiene sentido seguir discutiendo. Muy bien, entonces me iré. Pero no te arrepientas de esto más tarde. Ha llegado el regalo de estado para invitados. Despejen el camino. La película fue traducida y narrada por Nvidia. Por orden del príncipe de Langia, se otorga un regalo de estado de primera clase para invitados. A la matriarca de la familia In por sus 70 cumpleaños, ¿podrían los miembros del clan In presentarse para recibir el regalo? El primer regalo. Un mantel para banquete de estado elaborado con el mejor brocado de seda helada. Una obra maestra de la artesanía valorada en 1.000.000 cada una. Recuerda llevártelo contigo después del banquete. Este es un honor digno de ser transmitido como una reliquia. Con un mantel como este, ¿quién se atrevería a comer en la mesa? Manteles de brocado de seda, a 1.000.000 cada uno. La familia Shen acaba de enviar solo unas pocas piezas de tela de punto sin incrustar, y ya están actuando como si fueran dueños del cielo. Un regalo de estado de primera. ¿Cómo se merece algo así esta vieja de la familia de las hormigas? El segundo regalo. 12 frascos de sangre de Kieran de 20 años de los vendedores imperiales. 12 frascos en total. Sangre de Kieran. Dicen que este vino es el favorito del príncipe de Lía. Es increíblemente potente para una persona normal. Basta con el aroma para que se te suba la cabeza. Pero dicen que el príncipe de Lía puede beber 80 copas. ¿80 copas? Escuché que fueron 800. En la subasta de Jinjo del año pasado, un solo frasco de Kiran Bluff de 10 años se vendió por 2,7 millones. Con estos 12 frascos de 20 años, ¿no serían casi 100 millones, Bull? Esto es algo que ni siquiera se puede medir con dinero. Me pregunto si la familia es lo suficientemente generosa como para traer una jarra y compartir un poco con todos nosotros. Si es así, valdría la pena asistir a este banquete. El tercer regalo. El príncipe de Langia ha solicitado a su majestad que inscriba personalmente una placa para la familia Inf, la Casa del Pino y el Viento. ¿Cómo vamos a recibir entonces? La familia tal honor de que se nos conceda una placa inscrita personalmente por su majestad. Es realmente traer gloria a nuestros antepasados. Traer gloria a nuestros antepasados. La familia Inf está a punto de emprender el vuelo. Matriarca. Y además de estos 3 artículos, los regalos incluyen muchos tesoros raros. Frutas y manjares de calidad imperial. Esta es la muestra del príncipe de Langia, así como el manifiesto del regalo. Todo está escrito dentro. Mi agradecimiento, comandante. Proceda con el anuncio. Mi nieto político. Mi nieto político. Todo fue culpa de la abuela. Te hice daño. Por favor, no te lo tomes a pecho. Siempre dije que los hermanos Tutu estaban destinados a grandes cosas. A ti que realmente has traído honor a nuestra familia. Felicitaciones a la familia por recibir el regalo de primera clase para invitados a una cita. Cada uno de estos artículos es digno de ser una familia. Traducido y narrado. Deberías felicitar a la familia por adquirir un yerno tan estelar. El señor Chu se encargó de conseguir este regalo para los invitados. Si bien hoy no soy una mujer que vea la vanidad. Mi vanidad está inmensamente satisfecha. Pero ¿qué tan profunda es tu conexión con ese príncipe como para que realmente te trajera un regalo de primera clase para invitados de estado? Digo, estoy dentro y todos ustedes aquí. Realmente, ¿no creerán que un inútil y bueno para nada enviaría un regalo tan grandioso desde una casa en ruinas? Sheniwi, todos saben que le guardas rencor a mi yerno. Hoy es el banquete de cumpleaños de la familia An. Si te atreves a atacar a mi buen yerno otra vez, haré que alguien te eche. A mí, en realidad, yo tampoco me lo creo. Yu mencionó el regalo de primera clase para invitados de estado y luego los regalos fueron entregados en la puerta. Los hechos están ante nosotros. Y Shion, ¿de qué sigues confundida? Es solo un gato ciego que se topa con un ratón muerto. Ya no se lo ocultaré a nadie. En realidad, el regalo de primera clase para invitados de hoy fue enviado por el joven maestro Xie de la familia Song. Lo supe desde el principio. La razón por la que no lo dije fue porque quería ver cómo se desempeñaría este mocoso. Todo fue solo para convertirlo en el hazme sala. Exactamente. Abuela, mami, piénsenlo bien. Si este Chuyu realmente tenía alguna habilidad, ¿por qué desapareció durante 6 años? Ni siquiera mostró su rostro cuando mataron a su propio hermano.
Eso tiene sentido. Si dices que fue el joven maestro quien lo envió, entonces eso realmente tiene sentido. Winding. Y viviendo de las limosnas de mi hija e intentando atribuirme el mérito del gran gesto de mi futuro yerno. Eres un completo desvergonzado. Tu capacidad para cambiar de tono es realmente extraordinaria. No te atrevas a decirme eso. Dioses, este mocoso de la familia Chu no para de decir tonterías y de burlarse de nuestra familia. ¿Dónde están los artistas marciales de la familia? Échalo a palos. Para Awesome, retírate. Chascasmasam. El señor Chu es amigo del maestro Kei, quien se atreve a actuar tan instantáneamente. Hoy es mi banquete de cumpleaños y yo soy el que manda aquí. Te di una advertencia justa. Sin embargo, elegiste recurrir a la violencia contra mí. Song Shao ni siquiera ha llegado. Aún así, estabas convencido de que este regalo de estado de primera clase era obra suya. ¡Qué doble moral! ¿Insolencia? ¿Te atreves a devolver? También tienes intención. ¿Golpear a una anciana como yo? Abuela, Abuela, testaruda y tonta. No tiene respeto por tus mayores. la película fue... Y tarde o temprano cosecharás lo que sembraste con Meteoro. La casa de Painand, cuando el viejo maestro estaba vivo, podría haber sido digna de elogio. Pero ahora, Es una rebelión. Mi placa. Para destruir un regalo imperial equivale a traición. Ingrail Han, como oficial militar de la mansión del gobernador, ¿cómo pudiste? Honing Shan, en el banquete de bienvenida desafiaste las órdenes. Te abrazara este pequeño mocoso. ¿Vas a actuar contra la ley otra vez hoy? Está mostrando desprecio por su majestad. Eso es un delito capital. General Han, ¿deseas protegerlo? ¿No has pensado en las consecuencias? no me preocupan las consecuencias. Pero señora, me temo que vivirás para arrepentirte profundamente. He sido lo suficientemente educado para llamarte. ¿De verdad crees que solo porque no hace un movimiento no podemos acabar con este pequeño mocoso? Distinguidos invitados, si hay algún experto en artes marciales entre ustedes, por favor, échenos una mano. La familia seguramente te recompensará generosamente después. He practicado artes marciales durante muchos años. Aunque no he alcanzado el nivel de un gran maestro, he logrado cierto éxito. No hay necesidad de una recompensa. Solo deseo probar el vino imperial. Una copa de sangre de Kiran sería suficiente. Estoy dispuesta a resolver este problema para la familia de las hormigas y también deseo probar ese vino imperial. Mi sirviente aquí también tiene una habilidad considerable, y le gustaría pedirle a la familia una copa de ese vino. ¿Lo ves, Chuyu? Aunque hayas aprendido algunos movimientos, todavía no puedes compararte con nuestras familias nobles. Con un solo movimiento del brazo, hay muchas personas que quieren tirarte al agua. Unidades de la mansión del gobernador desenvainen sus... Déjame ver quién se atreve a hacer un movimiento. El banquete de cumpleaños de la familia Info se está convirtiendo. Estos tontos no tienen idea de que Shuyu es un gran maestro. Y con Honin Chun aquí, el banquete familiar de hoy está destinado a ponerse patas arriba. Nadie va a eclipsar a mi familia, Shun. Un regalo de gas estatal de primera clase. Son siquiera dignos. El Han de verdad está dispuesto a arruinar su propio futuro. Por el bien de un don, nadie tan indigente. Cualquiera que se atreva a poner una mano sobre la familia. Sha, el segundo hijo de la familia Song en Yang. Se está haciendo un enemigo de la familia Jan Susan. Joven maestro Song, por fin ha llegado. Shuyu Han Xinxin. Ahora que el mismísimo joven maestro Song está aquí, veamos cuánto tiempo más puede seguir actuando con tanta arrogancia. La familia Yang Song es un reconocido clan de artes marciales. Song Shakia también es un artista marcial de nivel gran maestro. Ese ciego que está detrás de él El espadachín ciego, rango 36 en la clasificación del dragón. es un soldado de la muerte de habilidad insondable. Él Joven maestro Song de aquellos que han contaminado. Falsamente reclamando como propio el regalo invitado estatal de primera clase que preparó para la familia INF. Este asunto no debe tomarse a la ligera. Regalo de invitado estatal de primera. Joven maestro Song. Por supuesto que sí. Después de todo, yo fui quien se tomó la molestia de conseguirlo, ¿verdad? Costó bastante esfuerzo. Pero para el 70º cumpleaños de la matriarca, todo valió la pena. Simplemente no esperaba que alguien llegara antes que yo. ¡Claro! Pero joven maestro Song, mira, la parte más importante del regalo. La placa inscrita personalmente por su majestad ha sido arruinada por el sinvergüenza.
Eres mi prometido. Traer a un hombre perdido a una ocasión como esta. ¿En qué deja eso mi reputación? Tía, te aconsejo que cuides tu lengua. ¿Quién es tu prometido? Conseguí un regalo de primera clase para un invitado de estado de la familia. Y esta es la actitud que muestras hacia mí. Parece que debo dejar que pierdas algo antes de que puedas ganar algo de sabiduría. Así que creo que primero haré que mueras. Nadie que se haya atrevido a apuntarme con una espada ha logrado mantenerse con vida. ¿Quién te dio el valor para decir eso? Una vez que te corte la cabeza, sabrás exactamente de dónde salió ese valor. Joven maestro Song de Jiangsu. Solo iba a dar un salto. Entonces, ¿cómo terminé atrayendo una mosca como tú? Y Yang Jin, creo que tu asociación con Taji ha sido cómoda durante demasiado tiempo, atreviéndose a ir en mi contra. Me gustaría preguntarte lo mismo. ¿La familia Song se ha vuelto demasiado egocéntrica? No se quedan callados en Jiangsu, sino que vienen a Mingyu para hacer valer su influencia y dejan que los forasteros intimiden a nuestra propia gente. Ni siquiera se atreven a soltar un pedo. Sois todos unos cobardes sin carácter. Llave maestra. No es uno de los nuestros. Mira, arruinó la placa dorada del escriba otorgada por su majestad. Eso es un acto de traición. Delito capital, la placa escrita por su majestad en persona. Rómpela. No la quiero. ¿Por qué conservarla si ni siquiera se está usando? Cuando dijimos que no la queríamos. Al desterrarme del banquete, mi regalo está siendo rechazado. De hecho, tienes intención de aceptar los regalos pero no quedarte con el invitado. Casi me hizo gracia tu obstinada negativa a admitir la verdad. El joven maestro Song está aquí de pie. Sin embargo, sigues insistiendo en que este regalo de estado de primera clase lo trajiste tu maestro Ki. No tienes cerebro cuando se trata de hacer las cosas. No sé qué clase de hechizo te habrá lanzado para que hayas llegado a apreciarlo tanto. Si este regalo lo traje yo o no, es muy fácil de verificar. Vámonos. Dado que la familia rechaza el regalo, hombres envainen sus espadas, devuelvan los regalos. Deténganse ahí mismo. Avergonzados y enojados. El primero fue enviado por Enmedia. Pero el regalo de invitado de estado. De primera clase. Y luego Muyu se quedan aquí y Chuyu, él tampoco puede irse. Así es. Si este hombre se queda aquí, las cosas podrían complicarse. Además de esto, Imayan ciertamente no se contentará con el matrimonio arreglado. Mátalo. ¿Cómo te atreves a proteger al señor? ¿Y al hombre? No necesitas protegerme. Si Muyune no te hubiera protegido, ya estarías muerto. Pequeño desgraciado. No creas que solo porque eres un gran maestro puedes jurar con el señor Espada Ciega. La asociación Tai también tenía grandes maestros. No viste su destino. Espada Ciega. Diles, ¿cuál es tu rango en la clasificación de dragones? No hace mucho, 5 grandes maestros arriesgaron sus vidas desafiando al príncipe de Lang y fueron aniquilados. Tuve la suerte de entrar en la clasificación de dragones gracias a eso. Soy el puesto 36, un gran maestro en la clasificación de dragones. Es un experto supremo. Se rumorea que el experto más fuerte en nuestro Minho es Chong Jinwan. Solo es un gran maestro sin tigre. Así que este hombre probablemente podría dominar todo Minho. Y Muyun, lo escuchaste, ¿no? Tuiteé nada. Tu apellido Chuken vive o muere hoy. Descansa completa en mis alas. Nadie en todo me puede salvarlo. Tu apellido Che. Ven aquí, arrodíllate como es debido, ruégame y podría considerar perdonarte a la vida. ¿No era tu boca dura hace un momento? Ahora que la muerte está a tu puerta. Tu cuerpo sigue siendo bastante honesto, ¿no es así? Para ti, eres realmente muy inferior a tu hermano Chutan. Los que se adaptan a los tiempos son sabios. En Muyun, de hecho, creo que tu exnovio no es malo. Chuyu, ven aquí, arrodíllate como es debido ante mí. Quizás considere tomarte como mi perro. Entonces no tendrás que morir. Chu, no te vayas. No le ruegues. Un simple puesto 36 en la ocasión de dragón. Cree que puede descontrolarse.
Exactamente. Minho todavía tiene verdaderos expertos. La General Ginger es la 9ª en la clasificación de dragones y por encima de ella están los peladores, el príncipe de Langer y Mayan. Sinceramente, durante todos estos años, todo el mundo ha dicho que eres increíblemente brillante. La auténtica directora ejecutiva número 1 de Mingo. Hoy parece que solo estás pescando fama y tu cerebro ni siquiera funciona bien. Hermana, todo el mundo sabe que en el banquete de bienvenida de ese día, el general Jin y el príncipe de la tierra solo lo ayudaron por lástima. Si realmente tenía esa fuerza, ¿Por qué el general Jinx no vino en persona hoy cuando envió los regalos de ayuda de primera clase? ¿Por qué no vino Jinx en persona? Esperar que Jing y el príncipe de Wai intervengan y salven la situación es algo que ni se te ocurra. Si de verdad no puedes soportar ver cómo acaba. ¿Y sería mejor que hablaras bien de Xiao? vaya alboroto incesante, en efecto. Esta gente es como un montón de manos que chasquean la lengua y parlotean sin parar. Es realmente molesto. Y Yunkan, no te pedí tu opinión. ¿Por qué tienes que insistir en entrometer? ¿De verdad crees que no podría coronar a un nuevo emperador clandestino en Mingus? Siempre que Jin-chan, el príncipe de Langia, no esté aquí. En todo Minho, no hay nadie que sea rival para Blindsword. Sois unos insignificantes grandes maestros de nivel inferior. Aunque unierais todas vuestras fuerzas, ¿lo resistiríais o no? ¿Vosotros, de apellido Chu, os vais a arrodillar o no? No me queda mucha paciencia. Os haré una cuenta de 3. Si no os arrodilláis, morís. 2, 1. Bien. Parece que habéis elegido vuestro propio camino hacia la tumba. Vas a... Mátalo. Dije que apuntarme con vuestra espada sería vuestra muerte. Atreverse a tocar mi espada con la mano es pura ignorancia. Originalmente tenía la intención de manteneros con vida para usarla como palanca contra Omuyune. Nunca esperé que tuvierais tanta prisa por mí. La hoja ciega lleva la llave de la espada sombra fantasma, perfora hasta la médula. Aunque no muráis ahora mismo, no duraréis ni 7 días. Según vuestra lógica, el señor Chu ya está gravemente herido. Chu, suelta tu mano rápidamente. Es demasiado tarde. La llave de la espada ya ha entrado en su cuerpo. A menos que el incomparable príncipe de Langia utilice su ilimitada energía interna para forzar la llave de la espada. Nada. De lo contrario, ni siquiera un dios podría salvarlo. Trucos baratos. No, imposible. ¿Cómo aprendió habilidades tan increíbles? Como para pensar que podría derrotar a Blindsword. ¿Podría este portador de desgracia ser también un gran maestro en el ranking de dragones y uno incluso más alto que Blindsword? Dije que apuntarme con tu espada es algo para lo que no estás cualificado. ¿Quién diablos eres? Chuyu. No me importa quién seas. Así que eres un buen luchador, ¿verdad? Ser un buen luchador no vale nada. La película se tradujo Aquí en la calle. Se trata de poder y trasfondo. El gobernador de Mingo acaba de publicar un aviso oficial y abrir la licitación pública. Grupo Jing. No puedes recuperar el grupo Jingyan y no puedes proteger el legado de Chutian. No importa lo duros que sean tus puños, solo eres un bruto. Tiene razón. No importa lo bien que puedas luchar, solo eres un bruto sin prestigio. ¿De qué sirve eso? Exactamente, si eras tan bueno luchando en aquel entonces, General Jing Shaj. Cuando confiscaron el grupo Jing, ¿por qué no le diste una paliza y lo recuperaste? ¿Fuiste demasiado cobarde? ¿O tenías miedo de las consecuencias? Así es, no importa lo bueno que seas luchando, no eres invencible. No puedes vencer al gobernador Jing, ni a ese príncipe. ¿Creéis que me vi obligado por impotencia a ver cómo confiscaban el grupo Jingyan? Bueno, ¿qué otra cosa podría ser? No me digas que lo hiciste a propósito. El trabajo de toda la vida de Chutian, todo desperdiciado por ti para nada. Si estuvieras observando desde los cielos y vieras tus actos despilfarrados, seguramente se enfadaría y volvería a la vida. En comparación con las súplicas de Shen Wei a través de sus tortuosos planes para que el grupo Jingyan fuera entregado al Estado. Así que, para tu hermano, este no es un resultado tan malo. La razón por la que te desprecio es precisamente porque tus métodos de venganza son muy temerarios.
Es despreciable. Al final del día, no eres más que un inútil. Lo que ha conseguido hasta ahora ya es el límite de su capacidad. Simplemente, no quiero seguir el ejemplo de este mocoso y utilizar esos métodos deshonestos para robar. Aunque el grupo Jingyang pertenece por derecho a nuestra familia Chu. Cuando decida recuperarlo, lo haré a través de canales formales, utilizando métodos y medios legítimos para reclamarlo. Veo que no solo eres ignorante, sino realmente estúpido hasta la médula. Para llevar a cabo el tipo de operación de la que hablas, a menos que la máxima autoridad local haya participado personalmente. ¿Por qué no dices simplemente que la gobernadora Jinx está confabulada contigo? El príncipe de Langia está ahora mismo, hijo. Si la gobernadora Jinx estuviera realmente trabajando contigo, estaría bajo una inmensa presión. Le salvaste la vida. ¿O deberías? ¿Eres un hombre? Shenai Wayi, cuida tu lengua. ¿Qué he dicho? No estoy diciendo tonterías. No es este pequeño mocoso el que insiste en tener las lenguas tan afiladas. ¿Siguiendo su lógica? Simplemente lo estoy entendiendo correctamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si dijera que Jing está realmente confabulado conmigo? ¿Por qué no dices simplemente que tú mismo eres el príncipe de Lía? ¿Es esa canción graciosa? La forma en que te paras ahí, montando un espectáculo tan arrogante, me parece aún más gracioso. Hermana, escúchalo. ¿Puede alguien que dice esas locuras tener un cerebro normal? Pequeño mocoso, alguien te ayudó por amabilidad una vez. ¿Y crees que puedes aferrarte a esa persona durante el resto de tu vida? Pequeño mocoso, ¿sigues soñando? Una vez que tome el grupo Jin y muera en el edificio de oficinas de tu hermano, sería un final apropiado para ti. El grupo Jinkian es ahora una posesión preciada para todos en Minkyukovitz. Eres un paleto de Jiangsu. ¿Con qué argumentos crees que estás seguro de ganar? ¿Con qué argumento? Por el peso de mi familia Song en Jiangsu. Y uniendo fuerzas con la familia INF en todo Minju que posiblemente podría aspirar a competir con nosotros. Nosotros y la familia IN nunca uniríamos fuerzas contigo. Moan, tú eres el CEO de este grupo. Pero en lo que respecta al asunto de hoy, tú no eres quien toma las decisiones. Abuela, ¿tú no estás de acuerdo? Todavía no estoy muerto. Esta familia no es tuya para gobernarla con puño de hierro, si no cooperas adecuadamente con el joven maestro Q y aseguras el grupo Genian. Entonces, en cuanto a tu puesto como presidente de la familia INF, consideraré si es hora de un cambio. Puedes tomar decisiones sobre asuntos familiares, pero cuando se trata del grupo, no te corresponde interferir. Mayan, no seas insolente. ¿Sabes siquiera lo que estabas diciendo? Oh, por tu culpa, mi hermana y mi abuela están en desacuerdo. Pretendes quedarte ahí de pie en silencio. Tú, si aún es un hombre, ten algo de responsabilidad y permite que nuestra mente se libere. Matriarca, si consigo recuperar el grupo Jingyang y dejar que Maya sea la presidenta de la empresa, deja de decir tonterías. Con Sue y las familias se unen. ¿Qué te hace pensar que puedes recuperar el grupo Jingyang? ¿En tus sueños? Shu, tus fantasías poco realistas no tienen ningún sentido. Puedes dimitir y marcharte, pero no se te puede obligar a hacerlo. Matriarca, ¿por qué no hacemos una apuesta? ¿Una apuesta? ¿No tienes absolutamente nada a tu nombre? ¿Qué derecho tienes a apostar conmigo? No tengo ningún interés en gestionar el grupo. Mi intención siempre ha sido recuperar el grupo Jingyang y entregártelo para que lo gestiones. Eres la hija mayor de la familia y también mi esposa, la joven señora de la familia Chu. Eso no es una contradicción, por eso estoy usando esto como apuesta. Joven señora familia Chu, los honorarios de gestión de tu villa están a punto de vencer. Primero, reparte algo de dinero. No actúes como si siguieras siendo una familia prestigiosa cuando ya estás en la ruina. ¿Te di permiso para hablar? Mocoso inútil. Así que quieres apostar, ¿verdad? Bien, te seguiré el juego. Si por un poco de suerte, finalmente recuperas al grupo Jing, me encargaré personalmente de las familias Shen y Chen por ti. Pero si pierdes, quiero que entregues personalmente a Muyun a mi cama. La película fue traducida y narrada por M Media. Un pedazo de basura como tú crees que es digno de apostar conmigo. Si no puedo recuperar al grupo Jinkian, entonces en cuanto al puesto de presidente, puedes reemplazar a quien quieras, ya que todos ustedes no creen que pueda hacerlo. Esta apuesta es ganar para ti de cualquier modo. Así que... ¿no es así? Invitado de estado de primera clase, no te saldrás con la tuya.
En cuanto a las consecuencias, no tengo ningún interés en tus asuntos con el joven maestro en el futuro. No vuelvas a molestar a mi Muan. Y si surge algo, simplemente no le pidas ayuda a mi Muan y eso será suficiente. ¿Y si gano? Es si recuperas el grupo Jingi y apoyas a Muan para que se convierta en el nuevo presidente del grupo Jinyan. Presidiré personalmente tu boda, Neege. Y no diré ni una palabra más sobre reemplazar al presidente. No se permiten perros ni chuyu dentro. Eres Chuyu, correcto. No puedo dejarte entrar. El hotel está completamente reservado para un evento privado. El anfitrión ha dicho que sabes leer. No, Chuyu y los perros no pueden entrar. Chespa. No quiero recurrir a la fuerza. Una última oportunidad. Hazte un lado. ¿Para qué finges? Te lo advierto. Yo también he recibido entrenamiento. ¿No crees que eres un tipo tan duro? Piérdete. Hermanos, ¿alguien ha destrozado el lugar? Solicito refuerzos. Gracias a todos por venir. Creo que todos saben que después de que el grupo Jinyan fuera confiscado, nuestra familia N se aseguró el control en una conferencia de licitación. Como dice el refrán, una ocasión alegre levanta el espíritu. No es de extrañar que la vieja matriarca sea tan radiante hoy. Con el grupo Jinyan, la posición de la familia N como clan principal es ahora aún más inquebrantable. De hecho, además del grupo Jinyan, la familia N tiene otras 2 ocasiones alegres hoy. 2 ocasiones alegres. Me aseguraré que toda tu familia no consiga ni una. ¿Tú de apellido Chu no tienes vergüenza? ¿Alguien te ha invitado a venir aquí? El cartel de la puerta dice Chuyu y no se permiten perros en la entrada. Al patio, el padre Lin Ming. El cartel de la puerta dice Chuyu y no se permiten Los expertos de mi familia Song. Y los maestros que traje, por favor, muéstrense. Jinx, sé que tienes algunas habilidades, pero ¿lo ves? Estas personas fueron traídas aquí específicamente para ti. Ahora lo ves, ¿no? Todos estos individuos son maestros de renombre o incluso grandes maestros. No importa lo bueno que seas luchando, Chuyu. Tendrás que quedarte allí y mirar cuando termine el banquete de la victoria. La matriarca es una mujer sensata. Sabe que ha faltado a su palabra. Te sientes un poco culpable, ¿verdad? No tengo intención de rebajarme a entablar una guerra de palabras con ustedes. No hay necesidad de que le hagan caso a este payaso. Que continúe el banquete. Por cierto, abuela, ahora que el grupo Jinyan ha sido incorporado a la familia Jin, ¿quién será el nuevo presidente? Anunciaré ahora. El nuevo presidente del grupo Jinyan será mi nieto Jin Xiaoyun. Además, el hijo mayor de la familia Jin, Jin de Yang, tomará el relevo de Muyan y asumirá la presidencia de los activos corporativos de la familia Jin. Entonces permítame ser el primero en felicitarlos a ambos. Es un momento en el que vemos cómo se abren las nubes para revelar la luna. Les deseo a ambos mucho éxito en sus nuevos roles. Esta es solo la primera ocasión de alegría para nuestra familia An. Y en cuanto a la segunda ocasión de alegría, es el banquete de compromiso entre mi nieta y Muyan y el hijo mayor de la familia Song, Song Xiaoku. Traigan a la joven. Muyan, vieja. ¿Por qué Muyan es tan frágil? Qué insolente. Mocoso maleducado. ¿Así es como les hablas a tus mayores? La familia Chu no es más que una nueva rica. ¿Cómo se puede esperar que tengan la crianza de una verdadera familia noble? Es solo un perro ladrando desesperado. Es comprensible. Chuyu, no te preocupes por mí. Vete ahora. La familia An no tiene salvación. Xiaoku, ven aquí. Xiaoku, a partir de ahora, mi preciosa nieta estará a tu cuidado. La película fue traducida como Matriarca. Yo, Song Xiaoqi, sin duda trataré a Lin Muyun como a la niña de mis ojos. Te apellidas Chu, eres realmente atrevida, ¿no? Con tantos expertos aquí, ¿tienes intención de rebelarte?
La matriarca de la familia Lin, aunque acordamos esperar hasta el final del banquete para encargarnos de esta rata. Ahora parece que nuestros hombres deben actuar antes. Chu, ¿tienes tanta prisa por morir? ¿Qué te han hecho estos animales, Mayra? Ella no quiso escuchar, así que tuve que detenerla durante unos días. Y cuando intentó huir, tuve que darle un sedante. Vieja, Sin vergüenza. caramba, se perdió. Cualquiera que se atreva a ponerle la mano encima al señor Chu, matadlo sin piedad. Gobernador Jinja, este es un banquete privado de victoria para la familia Jin. ¿Qué sentido tiene traer tantas tropas aquí? Si está aquí para hacer cumplir la ley, debería arrestar al intruso que interrumpió nuestro banquete. Gobernador, su protección constante de Chuyu es este pedazo de basura. ¿No cree que es un poco irracional? Mi prometido y yo estamos por celebrar nuestra ceremonia de compromiso. De repente se abalanzó para llevársela. ¿Acaso esto no está protegido por la ley? Ya que quieres hablar de la ley, yo, como gobernador, te instruiré al respecto. Según los estatutos de la Gran Xia, cualquier asamblea de artistas marciales de segundo grado o superior debe registrarse ante las autoridades. Aquí hay no menos de 10 grandes maestros. Por no mencionar a un par de grandes maestros, ya que todos se han reunido, presentaron una denuncia. Soy una princesa heredera. Por ley tengo derecho a llevar 5 guardaespaldas personales. ¿Eso va contra la ley? Para nada. Aunque son de un calibre un poco superior, eso es todo. En cuanto a ti, gobernador, todo el mundo sabe exactamente qué tipo de organización es esta asociación Taijin tuya. Es un secreto a voces. Y tú que viajas con Kim Jong-un, supongo que eres demasiado protector de tu propia reputación. No, viviendo conmigo. ¿Cómo se convierte eso en proteger a un subordinado? Yo, Kim Jong-un, soy un hombre de la... Pero todo lo que hago es un negocio legítimo. Eres un miserable snob y miope. Si te atreves a ser sarcástico de nuevo, te daré una bofetada. Eres un bruto. Soy un hombre rudo. Lo admito. Pero como dice el refrán, la verdadera lealtad suele encontrarse entre los humildes, mientras que la traición es la marca de los héroes. Vosotros siempre actuáis con tanta altivez y poder, sin embargo carecéis de cualquier atisbo de ser. Vieja matriarca, hay bastantes personas que conocen el acuerdo entre tú y el señor Chu. Hoy he venido a preguntar, ¿por qué traicionaste tu palabra? Este es mi asunto privado. No creo que caiga bajo la jurisdicción de las autoridades. No cae bajo mi jurisdicción, es cierto, pero hablemos de ello. No te costará nada hablar. O quizá, tú mismo no tengas cara para hablar de ello. Ven, Muyun. Me sentaré contigo allí y los escucharé charlar. Si no solucionamos esto hoy, nadie se irá. Y ni se te ocurra llevarte a Muyun contigo. Lacayo arrogante. No te atrevas a ser tan insolente. Si quieres razonar, razona correctamente. Recurrir a la fuerza, no estás cualificado para eso. Por no hablar del delito de desafiar a la mansión del gobernador y a la corte imperial. ¿Sabes cuál es el castigo por atacar a un general de primer grado? Con el 9º y el 10º clasificados en la clasificación dragón trabajando juntos, ¿confían todos de verdad en que pueden ganar? ¿No estáis siendo demasiado prepotente? Al final, ¿quién es el que desconfía aquí? Hicisteis una apuesta y ahora estáis faltando a vuestra palabra. ¿Acaso tu familia tiene algo de vergüenza? Señor Chu entregó el grupo Jing'an a la cierta Mayan con un contrato. Una vez que tu nieto lo firme, será suyo. Después de todo, está escrito en blanco y negro. El contrato dice que es Chuyun. Ahora, todos estáis un poco insatisfechos. Entonces, ¿y si lo estáis? ¿Por qué creéis que no dejé que mamá lo firmara en ese momento? ¿Sino que traje el contrato deliberadamente? Pensaste que era un contrato falso. El contrato es realmente inútil. Ni siquiera has mirado el sello que estampé. ¿Qué es lo que está escrito en él? Alguien venga aquí. Tráeme el contrato. Una matriarca que arruina su casa y una camada de descendientes parecidos a ratas. ¿Cómo no va a caer la familia Jin? Tú... desgraciada. ¿Qué te parece la inscripción que la vieja bruja? Vieja bruja. El señor Chu tiene los ojos puestos en tu nieta. Simplemente no se atreve a decir. No voy a tolerarte más. Hoy, solo estoy aquí para decir la verdad. Mírate.
Has sido una dama toda tu vida, pero no sabes absolutamente nada. Ahora que tienes un pie en la tumba, ¿quieres entrometerte en el negocio familiar? ¿Tienes siquiera la visión o la capacidad para hacerlo? La prosperidad de la familia Jin no tuvo nada que ver contigo, pero estás decidida a tener algo que ver con su caída, ¿o es que simplemente anhelas la atención? Lo que hizo mi madre fue arreglar las cosas. ¿Un negocio familiar tan grande de verdad debería entregarse a una chica tan joven? Vete de aquí. El viejo nunca te tuvo en alta estima mientras estuvo vivo. Si alguno de los hombres de la familia Jin hubiera demostrado siquiera una pizca de competencia, ¿por qué el viejo habría confiado la familia a su nieta? Erchi, todos somos personas respetables. Debería mostrar un poco de decoro en su forma de... Ya mostré respetable. No sabe exactamente qué tipo de cosas ha hecho. Ser viejo y seguir causando problemas es una desgracia, ¿sabe? ¿Cuándo va a irse? Túmbate tranquilamente, Kaoko. No salgas y arruines las cosas para la generación más joven. Después de llevar a toda la familia a la ruina, ¿no tienes miedo de ir al infierno? Quizás cuando tu marido te vea como un fantasma se divorcie de ti. Chi-Dong Kim. Bien dicho, maestro Kim. Eso fue satisfactorio. La gente nos llama matones, pero viendo las cosas malas que ha hecho tu familia, ni un matón como yo lo soportaría. ¡Qué desgracia! Ya que tratas a Miae con tanto desdén, esperaré a ver cómo se pudre esta familia sin ella. Esperaré a veros arrepentidos. Vamos. ¿Qué clase de patético banquete es este? Despejen el lugar. Todo el personal no autorizado, váyanse inmediatamente. Vuelvan. ¿Creen que hoy fui demasiado lejos? Solo estoy preocupado. Ya tienes muchos enemigos y no puedo ayudarte en calidad de la hija mayor de la familia In. Eso solo empeora tu situación. Los... Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. A menos que sientan el dolor de verdad. Nunca te tratarán como a una persona. Quédate en mi casa por ahora. Vuelve solo cuando haya mostrado un remordimiento real. No te preocupes, no te estoy pidiendo que rompas los lazos con tu familia. Vendrán a rogarte, y sucederá pronto. Pero incluso si no pueden administrar el negocio familiar, si vienen a rogarme, es porque reconocen mi valor. Es ese tipo de validación. Realmente afecto familiar. Chiyu, cásate conmigo. Desde que mi abuelo falleció, no me ha quedado nadie en este mundo. Por eso he estado esperando tan firmemente a que regreses. Si hay una persona en este mundo que se preocupa por mí y me ama, esa debe ser tú. Apuesto a que es la persona correcta. Mayon, ¿hablas en serio? Esto no es solo un impulso repentino. Cásate conmigo. Sé mi esposo. Familia, dame un hogar, ¿quieres? Honestamente no nos vemos peor que ella. Y ciertamente no me falta nada en el mismo departamento. ¿Cómo puede tener tan mal gusto para estar tan obsesionado con ella? A partir de hoy, la señorita Anne es la princesa. Cuida tu lengua. Después de que la hechicera serpiente roja muriera, sus manuales secretos ahora están en mis manos. Si no puedo ganarme el corazón de la gente, ¿seguiré teniendo gente? No lo creo. Sin duda, una jovencita mimada no puede ser más encantadora que yo. Mi querida señora tiene algo de respeto por sí misma. Narrado por M Media. La reciente serie de trastornos y los múltiples cambios en la propiedad del grupo Jin-An han provocado una crisis de confianza entre nuestros clientes. Entregar la construcción de la mansión del príncipe al grupo Jin-An y anunciar que la mansión del gobernador está subsidiando los costos. No son, de hecho, desafíos muy difíciles para la princesa. Conozco sus capacidades, pero no hay necesidad de que se esfuerce tanto. Desde que Song Xiaoqi fue gravemente herido por usted, su hermano Song Shidao ha estado en estrecho contacto con Lin Wenkong. Y recientemente, un grupo de expertos desconocidos ha aparecido en Minzhou. Estoy preocupado por... Song Shidao. La familia Song realmente está luchando por ser los peones de Lin Wenkong. Pensé que Lin Wenkong finalmente había entrado en razón. Después de mantener un perfil bajo durante unos días, parece que está decidido a cortejar a la muerte después de todo. Envíe una orden directamente a la Gran Caballería. Haga que la vejecimos televisión lo elimine. Y nuestra fuerza de caballería dragón presione su frontera. Y relegue la historia de Nongjia. Cuando aceptamos su rendición, sentí que no era lo suficientemente satisfactorio.
Realmente eres un alborotador. La paz se gana con esfuerzo. Es la gente común la que sufre en la guerra. ¿Cómo piensas proceder? No se necesita ninguna estrategia especial. Simplemente a saber que el grupo Jinyan está llevando a cabo el proyecto de la mansión. Corre la voz. La familia Song naturalmente se pondrá ansiosa. Su Alteza, nuestra familia Song Qinchansu, es como mínimo una de las principales familias aristocráticas. Nunca esperé que ese mocoso Chuyu Song Shihan, hijo mayor de la familia Song de Jiangsu, nos dejara en un estado tan miserable. Su Alteza, nuestra familia Song ha colaborado con usted durante tantos años. Debes ayudarnos a vengarnos. Vaya, ese mocoso de Chuyu se ha unido al general Xuanjing. Y que Jin se oponga a él es lo mismo que oponerse a la mansión del gobernador. Y ahora mismo, desde la mansión del gobernador, nos han llegado noticias de que todo el proyecto de construcción de la mansión del príncipe de Lanja se está entregando al grupo Jinjin. ¿Qué derecho tiene este Chu a estar involucrado con dos generales femeninas al mismo tiempo, dejando de lado su prestigio? Estos Jins y Xuangerjian son también dos de las bellezas más deslumbrantes del país. ¿Por qué van a interesarse por ese mocoso? Pero si no está teniendo una aventura con Jins y Xuangerjian, ¿cómo es posible que reciba un trato tan preferente? Solo queda una explicación. A menos que sea el mismísimo príncipe de Lanja. Imposible. Si fuera el príncipe de Lanja, yo sería emperador hoy. Yo tampoco me lo creo. Ese plebeyo no solo le robó la mujer a tu hermano, sino que también se ganó el favor de esas dos rosas de hierro. Sin embargo, tengo una forma de lidiar con él. Alteza, ¿a qué te refieres? El talón de Aquiles de Chuyu. Y el talón de Aquiles de Muyun es la familia Jin. No importa cuán difícil pueda ser el oponente de la familia Jin, siempre y cuando encuentres su debilidad, puedes asestar un golpe fatal o... Brillante, realmente brillante. Eres verdaderamente digno de tu título, Alteza. Si ese mocoso se atreve a tocar a mi hermano, incluso si es el príncipe de Lanja, ¿qué más da? Lo haré pedazos. La película fue traducida y narrada por M Media. Es hora de comer. Todavía falta mucho para la hora de comer. Ahora tenemos tiempo para hacer otra cosa. Tú, ¿cómo te has convertido en un lobo hambriento desde que nos casamos? No sabes cuándo contenerte. Es pleno día. La señora ahora está actuando reservada. Así que, no eras tan santurrón cuando me estabas agotando la energía anoche. La villa está insonorizada, así que no te preocupes por el ruido que haces. ¿Quién está haciendo ruido? ¿Dónde está Chuyu? Chuyu, entrégame a mi hermano. Vieja matriarca, por favor, toma un poco de té. Y llamé. Debemos llevarnos a Muyan. ¿Estás aquí? Sale entonces. Si no sales ahora mismo, quemaré esta casa hasta los cimientos. The Red, intente si tienes el valor. Ahora tú y nosotros somos familia. No deberías hablar así. Esto es. Parece que te niegas a beber el té del respeto y prefieres beber el té de la amargura. Y Muyan, mira lo que es esto. No tienes ningún sentido de jerarquía hacia tu abuela. Los mayores deben ser respetados y los jóvenes deben ser humildes. Niña poco filial, estás tratando de poner el mundo patas arriba. ¿Pretendes dejar de reconocerme a tu propia abuela? Muyan, aquí todos somos familia. ¿Qué está pasando? Hablemos de esto con calma y sensatez. Dime, ¿por qué me buscas? Si estás aquí para exigir la devolución del grupo Jinjun, no te molestes. Es propiedad de la familia Chu. ¿Cómo puedes tener la cara para pedirlo? Desde luego que no te lo entregaré. Abuela, ahora que es del grupo Jin, Jun ni siquiera reconoce a su propia carne y sangre. Muyan, podemos dejar ir al grupo Jinjun. Pero del proyecto de la mansión del príncipe de Lanlin debes dejar que nuestra familia An se encargue. Señora An, ¿estás segura? ¿Cómo me has llamado? An Muyan, ¿por qué eres tan sarcástica? Vieja señora, por favor, cálmate. Muyan, es obvio que hay un malentendido entre todos vosotros. Mami. Vieja, te he tolerado repetidamente, por respeto a la abuela de Muyan. Parece que hoy has venido aquí solo para crear problemas. Zapsta, hoy Shishimkin y el gobernador Jinsha están fuera. ¿Qué te hace pensar que tienes el poder de gritar delante de mí? Basta. ¿Vas a irte sola? ¿O tengo que echarte? ¿Cómo te atreves? Esta es tu abuela. Mocosa, estás intentando acabar conmigo. Tenías mucha energía cuando estabas acosando a la gente hace un momento. Dudo que vayas a caer muerta pronto. No me importa. O entregas hoy al príncipe de Long Ya, el súbdito mencionado, o vienes conmigo para casarte con un miembro de la familia Song y... Probablemente aún no lo sepas, pero Shiyu y yo ya hemos registrado nuestro matrimonio. Legalmente, somos una pareja formal.
Eso es inútil. La abuela no estuvo de acuerdo, tus padres tampoco y ni siquiera tenías el libro de registro familiar. El gobernador Jing usó su autoridad especial para obtener tu certificado. Eso no cuenta. ¿Por qué? ¿Crees que las reglas de tu familia feudal son más importantes que las leyes del país? 2 exigencias. ¿Accederás al menos a una de ellas hoy? De lo contrario, me sentaré aquí mismo. Y moriré aquí mismo. No me iré. No pareces pesar mucho, pero sí que sabes cómo comportarte como una molestia. Si sigues así, no me quedará más remedio que hacer que te lleven de vuelta a la residencia An. Cuadros. Qué desgracia para esta familia. ¿Cómo hemos podido criar a una descendiente tan poco filial que ni siquiera reconoce a sus propios parientes? Señora An, ¿es esta la digna elegancia de la que hablabas? Bien, Myung. Simplemente transfiere el proyecto. ¿Qué? ¿Te has vuelto loca? Matriarca. Te transferiré el contrato. Tenemos el contrato preparado. Pero no intentes hacer ninguna broma pesada conmigo. Vamos, Kaek-jun. Haz que firme. No te preocupes. Dije que te lo transferiría. No voy a hacer ningún truco. Abuela, esta vez el sello está perfectamente bien. Muyan, ¿ni siquiera puedes compararte con un extraño? Te hemos criado durante más de 20 años. También podríamos haber criado un perro. Al menos no serías... Choyun, vamos. ¿Un proyecto de esta magnitud lo entregas así como así? Si quiere montar un escándalo, que lo haga. Tiene más de 70 años. Veamos cuánta energía le queda para seguir así. No te preocupes tanto, Muy. ¿Cómo no voy a preocuparme? ¿No te das cuenta de que el grupo Jinchun está en una posición muy incómoda ahora mismo? Este es un proyecto oficial. Las necesidades de capital son inmensas. Si tienen éxito, el grupo Jinchun podría retomar el rumbo muy rápidamente. Esto es como usar agua que se usa para apagar un incendio solo para lavarle los pies a otra persona. Muy bien, mira. Este proyecto suena aterrador, ¿verdad? Una cantidad de capital enorme, pero lo has considerado. Sin el apoyo de la mansión del gobernador, el grupo Jinchang no puede manejarlo. ¿Y de verdad crees que la familia An puede? ¿Quieres decir que la mansión del gobernador no los financiará? La mansión del gobernador no solo los financiará, sino que ni los bancos les prestarán un solo centavo. Además, dadas las capacidades de tu padre An y Jae-yoon, están fuera de su alcance. ¿Y qué pasaría si los llevan al límite y alguien más aprovecha esa oportunidad abierta? No te preocupes, en una semana volverán aquí arrodillados en el suelo, rogándonos con lágrimas en los ojos. Albi, ¿cómo es que me los encuentro los dos por todas partes? ¿Cómo sabías que mi padre y yo vendríamos hoy a solicitar un préstamo? ¿Has venido aquí solo para bloquearnos? ¿Y de qué nos serviría bloquearte? Por supuesto, lo bien que nos va con el proyecto de la mansión del príncipe del Ángel Sae. ¿Quieres recuperarlo? Déjame decirte que sueñes. No todo el mundo es como tú. Solo estamos aquí para firmar el contrato y obtener el préstamo. Seguridad de que no somos de los que faltan a su palabra. Y hacen el ridículo. Dicho esto, el proyecto solo lleva 3 días en tus manos y la familia Jin ya se está quedando sin capital. También estás aquí en el banco por un préstamo. Este es un proyecto un poco más grande. Exactamente. Simplemente pensamos que es más rentable pedir un préstamo. De esa manera, la presión financiera es menor. ¿Es así? En realidad, estoy bastante preocupado por ti. Últimamente he oído que todos los bancos importantes ya están en la lista negra. Es imposible que te presten dinero, así que veamos si realmente puedes obtener este préstamo. Este préstamo no se verá afectado por nada de eso. ¿Dónde has oído esos chismes? En todo Manchú, ¿qué banco se atrevería a negarle un préstamo a la familia Jin? En mi opinión, simplemente no entiende lo que significa la reputación de una familia de primer nivel. Déjame decirte que si este préstamo no se aprueba hoy, dejaré que me cortes la cabeza y la patees como si fuera una pelota. Estoy tan seguro de mí mismo. ¿Lo ves? El gerente Do de este banco es un viejo amigo de la familia. El gerente Do. Este gerente Do es un viejo amigo de mi padre. Seguramente no bloqueará el préstamo de la familia. O mucho menos a un viejo amigo. Aunque fuera su propio padre o padrino, mientras quiera conservar su trabajo, no se atrevería a aprobarles un préstamo. Viejo Do. Utilice mi título mientras trabajamos. Correcto. Gerente Do, hoy estamos aquí, en representación del Grupo IN, para garantizar un préstamo de 1.000 millones. Mis disculpas, pero nuestro banco carece actualmente de fondos, por lo que no podemos procesarlo. Gerente Do, ¿qué pasa con 200 o 300 millones? Aún no podemos hacerlo. Son un banco tan grande que ni siquiera pueden gestionar un préstamo de 200 o 300 millones. ¿Están bromeando conmigo? ¿Qué está pasando aquí? Con la fuerza de la familia Jin,
Ni siquiera podemos obtener un préstamo por una cantidad tan pequeña. ¿Estás sordo? No los escuchó decir que no tienen fondo. Y que tendrán que esperar unos días. Bueno, eso es todo. En ese caso, mi préstamo que ya fue aprobado tampoco estará disponible hoy, ni en tus sueños. Si el grupo Jin no puede obtener un préstamo, ¿qué te hace pensar que eres mejor? Señor Chu, la oficina central dio instrucciones sobre su préstamo mañana. Estoy organizando la transferencia de los fondos a la cuenta del grupo Jin Yana. Sigo sobreestimándote. El grupo Jin no puede obtener un préstamo porque la cantidad es demasiado alta. En cuanto a ti, pedir unos pocos millones o incluso unos pocos cientos de miles debería ser bastante fácil. Mu-Yun, desde que dejaste a la familia Jin y te mezclaste con este pequeño gamberro, ¿de verdad has caído hasta este nivel? Ni siquiera puedes permitirte una comida, ¿verdad? Después de todos, ¿por qué no me lo pides y te humillas? Todavía puedo darte estos pocos cientos de mil. Compruébalo bien tú mismo. ¿El grupo Motai es realmente solo unos pocos cientos de miles? Vamos. Déjame ver por cuánto dinero has viajado hasta aquí. 2.000 millones. Déjame ver. Esto es imposible. Tu grupo Jingan ha pasado por varias convulsiones. Y tu valor total de mercado es de solo 3 o 4 mil millones. ¿Cómo has podido pedir prestado tanto dinero? Señor Chu, señorita An, el préstamo de 2.000 millones ya ha sido depositado en la cuenta del grupo Jingan. ¿Necesitan algo más? Tú, de apellido An, ¿te atreves a gastarme una broma? A una empresa en quiebra como el grupo Jingan les prestas 2.000 millones, mientras que la familia An tiene más de 10.000 millones en activos y me dices que faltan fondos para un préstamo de 1.000 millones. Tú, de apellido An, te respeto la reputación. ¿No sabes que tu familia An ya ha sido incluida en la lista negra de todos los bancos por decir una mentira? Nuestra familia An está en su apogeo. Aclos bancos sin grasa. ¿Me aceptaste algún tipo de soborno de ellos? ¿No me llamaste basura? No tengo esa capacidad. Ya sea que la familia Jin esté en la lista negra o no, porque no vas a probar en otros bancos y lo compruebas tú mismo. ¿Por qué complicarle las cosas al gerente de? Gracias por entender. No lo puedo creer. Yo, el representante de la familia número 1 en Minju, ni siquiera puedo obtener un préstamo. Tú, de apellido Du, te lo digo, actualmente estamos construyendo la finca principesca para el príncipe Langya. Tu pequeño y patético banco se atreve a bloquear el préstamo y verás. ¿Por qué es tan extraño? Todos los bancos nos han vetado. Sin préstamos bancarios, ¿qué se supone que debemos hacer? Podría ser que realmente tengamos que encontrar a alguien con quien asociarnos para la financiación y entregar el crédito para construir la finca principesca a otra persona. Joven maestro Song, puedo ayudarte, pero tengo una condición. Joven maestro Song, siempre que puedas ayudarnos a superar esta crisis, aceptaremos cualquier condición. Ese mocoso de Chuyu dejó lisiado a mi hermano Xiao Qi. Quiero hacerlo pedazos y dárselo de comer a los perros. Según los planos, aunque la construcción de la finca principesca se desarrollará sin problemas de principio a fin, no estaría terminada hasta finales de año. Pero ahora, nada va bien. No importa cuándo esté terminada la finca principal. Siempre que la construcción no bloquee el paso del gran hermano. Está bien, está bien. Chuyu, has venido a ver la construcción. ¿Te arrepientes de haber entregado el proyecto a esos idiotas de la familia Jin? Gracias a ti. O de lo contrario, esta oportunidad caída del cielo nunca habría caído en nuestras manos. Probablemente aún no lo sepas, la familia Jin fue vetada por todos los bancos. No logran conseguir préstamos, así que debieron pedir 20.000 millones a la familia Song. Ahora que no pueden devolverlo, no les queda más remedio que poner el proyecto de la finca principesca como garantía. Traducido por M-Media. Lo que la familia Song quiere es mucho más que este proyecto. Mujer vil con ese perro, una pareja hecha en el cielo. Ese dicho realmente encierra una profunda verdad. Por cierto, ¿fueron ustedes dos apartados por Son Xiaokyu? ¿Cómo terminaron siendo sus lacayos otra vez? En todo Mingzhou, dudo que pueda encontrar un tercer conjunto de huesos tan débiles como los suyos. Pueden seguir haciéndose los duros durante unos días más. Lisiaste a Song Xiaokyu y ofendiste a la familia Song. Solo esperen a que alguien venga a recoger su cadáver. E incluso intentaron aconsejar al general Jinshi que se retirara pronto. Están resuelto. Una relación ilícita. Una vez expuestos y llevados ante el príncipe de Langya. Arruinar su futuro sería el mejor escenario posible. Tengan cuidado, lo perderán todo. Tal como esperaba. Para vengar a Song Xiaokyu, Song Shedong se ha aliado con Lin Wanshan.
Solo un idiota como Lin Wanshan pensaría que el general Xuanyang y yo tenemos una aventura ilícita con usted. Esos dos idiotas no vinieron aquí solo para hacer alarde de su poder. Dijeron deliberadamente que la familia Song se encargaría de mí después de acabar con la familia An. Parece que eso fue solo una cortina de humo. ¿Cuál es la situación con la familia? La vieja matriarca de la familia An condujo personalmente a toda la familia, llorando y rogándole a la princesa que regresara a casa y se hiciera cargo de la situación. La princesa aceptó, y ahora está de regreso en la residencia An. Haz que tu gente los vigile de cerca. Recuerda, protege a mi esposa. Hermano mayor, el viento está reciando. Es hora de terminar esta partida de ajedrez. An Muyan. Todo lo anterior fue culpa de la abuela. Pero ahora, solo tú puedes salvar a nuestra familia. An de esta crisis. Hermana, deja que esta bebida sea mi disculpa hacia ti. Hija, toda la familia está de acuerdo en que eres la más capaz. En cuanto a mí, tu padre. También me equivoqué, me sobreestimé. Querida nieta, mira, tu padre y tu hermano te han pedido disculpas muy sinceras. Tú también deberías beber una copa y considerarlo un perdón para ellos. No hay ninguna poción para dormir ni nada en este vino, ¿verdad? Hija, ¿cómo puedes decir eso? Todos somos tu familia. No te haríamos daño, ¿verdad? Bien, si me das tu palabra, beberé. En Muyang, mucho tiempo sin ver. ¿Quién eres? Song Xiaodong, el joven maestro de la familia Song. Ese noviecito tuyo dejó paralítico a mi hermano menor, Xiaoqi. Pensaste que ese era el final. Yo me encargaré de lo que Shellke no haya terminado. Hermana, después de todo, somos familia. Si te entregamos a la familia Song, me dejarán ir. Estás haciendo una gran contribución a nuestra familia. No te estamos mintiendo. Así es. Sin duda tienes la capacidad de revitalizar a la familia Jin. Pero si dejamos que nos pases por encima, ¿cómo volverán a mantener la cabeza alta los hombres de la familia Jin? No se reirían de nosotros a nuestras espaldas. Nunca lo lograrás. Chuyu te conoce demasiado bien. Chuyu, no creerás realmente que ese idiota vendrá a salvarte, ¿verdad? Déjame decirte, es como un ídolo de arcilla. Cruzando un río esta noche, apenas puede salvarse. Tu humilde plebeyo, tu mujer está en mis manos. Si no quieres que pierda su virtud o su vida, ven solo al almacén abandonado en el sur de la ciudad. Su Alteza, el perímetro ha sido explorado. No lo siguen, no hay nadie tras él y llegó solo en el coche. Tu plebeyo, ¿eres realmente un romántico empedernido? Por An Muyun, sabiendo que esta es una trampa mortal, aún así te atreves a venir solo. Pero si realmente la amas, ¿por qué estás enredado, Oreo? Con el general Xuan Yanjing. Mi relación con el general Xuan Shao de Jingshan es simple. Es solo que nuestra conexión va más allá de lo que puedas imaginar. Decir tonterías no te salvará. A decir verdad, Muyun ni siquiera está aquí. La trampa de esta noche fue puesta solo para ti. ¿Qué te parece? Incluso si Jinx y el general Xuanyang te protegen, aún puedo encontrar, derrotar y matar a un gran maestro como tú. Aunque admires mi brillante sabiduría, también deberías sentirte honrado. Después de todo, con mi estatus, no hay necesidad de hacer tantos esfuerzos para rodear y matar a una sola persona. Eres el primero. Brillante.
Ya te he visto otra vez. Sin embargo, sigues ahí. Tal como dijo Shen Weiwei. Tienes algo de habilidad. Pero tu mayor talento es tu lengua afilada. En este punto, ¿tiene algún sentido continuar con esta farsa? Su Alteza, sálvame. Nuestro plan ha sido completamente tipado por Yo. Su Alteza. La sabiduría combinada de la estrategia de Yuan Shao es realmente una combinación perfecta. Incluso si tienes más cerebro, ¿de qué sirve? Frente al poder absoluto, ¿qué tipo de ondas puedes provocar? Y Muyun ha sido rescatado. Probablemente por Jing y los demás. Ahora, ¿qué vas a hacer? Es simple. Luchar. Si hubieras tomado prestada la espada encantada de Jing, podría haberme preocupado por las ondas que podrías provocar, Pero solo con esa cosa que ni siquiera está en el manual de la espada es solo una artesanía comprada en un puesto callejero, ¿no? Ni siquiera ha sido afilada. Hoy en día hay muchos grandes maestros aquí, incluidos 6 de la clasificación del Tigre Dragón. Cuando me enfrento a un enjambre de atacantes, ¿qué más da que espada? ¡Use! De cualquier manera morirás. Basta de parloteo. Ataca ahora. Si Jing y el general Xuanyang llegan, tendremos un problema. Meras luciérnagas. Se atreven a competir con el brillo de la luna. Todos vengan conmigo. Auda. ¿Quién eres? Lu Fan, clasificado primero en la clasificación de dragón. El antiguo alto general del reino de Nansha. Y actual gran gobernador de Yanzhou, Lu Zhang. En realidad tienes algo de perspicacia, mi humilde plebeyo. Él es Lu Zhang. Admito que no esperaba que fueras tan hábil en el combate. Pero seguro que no esperabas que pudiera pedirle a mi padre que enviara a Lu Zhang aquí. El príncipe Jinan está ciertamente mimando a su hijo. Sin embargo, en un momento como este, que regreses a Mingchu no va un poco en contra de las reglas. Siempre que te mate y regrese a Yanzhou durante la noche, ¿quién sabría que estuvo aquí? Es una suerte que me asegurara esto con antelación. No importa lo bien que luches, ¿puedes realmente derrotarlo? Lu Dang, dile a este humilde plebeyo, ¿cuál es tu rango en la clasificación de dragón? Antes de la caída del Reino del Norte, ocupaba el 6º lugar en la clasificación de dragón. Me haga que el príncipe Lan Yu tenga en tan alta estima mis escasas habilidades. Y narrado por media la... Intención de tu espada. Es vigorosa, afilada y devastadora. No debería ser un desconocido en la clasificación de dragones. ¿Cuál es tu rango? ¿La clasificación de dragones? Parece que en aquel entonces no logré dejarte una impresión duradera. Yu Jian, abre bien los ojos y mira con atención. Dare. ¿Quién soy? Shen. Shen, el general supremo. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Alteza, ya no eres el joven que fuiste. Mis ojos estaban nublados y no pude reconocerte en ese momento. Liu Sheng, ¿has perdido la cabeza? ¿Qué clase de tonterías? Heredero, has provocado una catástrofe. Este es el gran dios Xia de la guerra que forzó la rendición de Nanshao, el general supremo Shen, que ahora es el príncipe de Lanya. ¿Él es el príncipe de Lanya? No, eso es imposible. Debes estar conmigo. Estás bromeando, ¿verdad? El heredero es ignorante y ha ofendido a tu alteza. Te ruego al príncipe de Lanya que tenga piedad y te pido que le perdones la vida. El reino de Manja está esperando un nuevo heredero. A esta rata le gusta correr demasiado por las patas. Shuyu, humilde plebeyo, ¿qué cualificaciones tienes para sustituir mi condición de heredero? Mis disculpas, Alteza. Las piernas de este hombre han quedado lisiadas. Ya no correrá más. Mastica, humilde plebeyo. Nunca creeré que eres el príncipe de Lanya ni aunque muera, tarde o temprano, yo.
En cuanto al asunto de deponer al heredero, creo que el príncipe de Zenon seguramente respetará tu sugerencia. Esto no es una sugerencia, es una elección. O reemplazas al príncipe, o la caballería de hierro. La gran caballería del dragón Sia pisoteará a Yanju. No creo que a la corte imperial le importe mucho la defensa de un simple príncipe de Zenon, ¿verdad? Príncipe. Dijeron que Lin Wenchan contrató a muchos expatriados para tratar contigo. ¿Estás bien? Jin Shan y los demás no te han dicho quién soy, ¿verdad? ¿Crees que cualquier cantidad de gentuza podría realmente hacerme daño? Eres realmente Flatulento. Chuyu, déjame decirte algo. Y me lo envías, haré que te arrepientas. Si no siguieras parloteando, me habría olvidado de tu existencia. General Xuanyang, este pedazo de basura es tuyo para que te encargues. muy bien. En ese caso, creo que lo castraré. Como usted desee. General Xuanyang, me equivoqué. No se acerque más. No, esa bestia, Chuyu, debe haberse enterado por Jinx. El príncipe de Lenja. Solo lo mencionó de pasada. Sin embargo, sabe cómo embellecer las cosas, ¿no? Qué lástima. Anoche el príncipe y el joven maestro Song le tramaron una trampa que estaba destinada a ser fatal. Este desperdicio de espacio probablemente que ni siquiera viviría hasta el día hoy. Chuyu, ¿cómo sigues vivo? Joven maestro Shao. ¿Quién eres? ¿Qué le hiciste a mi hijo, papá? Dejaron lisiado a Chick. Y a mí me ahogaron. Chuyu, ¿cómo te atreves? ¿De verdad no tienes miedo a la muerte? Peng Wenchan envió a tantos expertos y yo no sigo viviendo perfectamente. Lo recuerdo. Mi petición era que toda tuviera presente. Vestido con atuendo completo. Parece que no te tomaste mis palabras en serio. Sigues dándote aire. Hoy es el día de funeral de estado del príncipe Langya. ¿Te atreves a traer aquí las cenizas de tu hermano muerto? ¿Tienes idea de que has violado la ley estatal? Los 4 reyes de la frontera han venido a presentar sus respetos en el funeral de Estado. Todas las personas no autorizadas deben despejar la zona. Abran bien las carreteras. Veo gente que intenta aprovecharse de todo. Realmente eres el primero en la historia en hacer algo así. Tienes suerte de escapar de la trampa mortal. Pero hoy los 4 reyes de la frontera están todos aquí. Esto da mucho que el príncipe de Langya valora este funeral. Veamos cómo escapas de la ira del príncipe de Langya. Me reuní con el príncipe de Langya para ponerme la túnica de pitón y despedir a su hermano. ¿Es esto un set de filmación? Señor Jinx, Chuyu es el príncipe de Langya. ¿Cómo es posible? No lo creo. No lo creo en absoluto, bestia inmunda. No puede ser de ninguna manera. El príncipe de Langya que está por encima de todo menos... Quiero vengar a mi hija Ye. La película fue traducida por y narrada por M Media. Su Majestad. Todo fue culpa de la muerte, por cortejar a la muerte. ¿Nos engañaron? Le ruego a Su Majestad que perdone a la familia Shen. Muyun. Ahora tú eres la princesa consorte. No debes olvidar a tu propia familia, cuñado. Estábamos tan unidos cuando éramos pequeños. Yo era tu pequeña sombra. Embriagaste. Sin embargo, la familia Jin nunca tuvo que rendir cuentas. Eso fue solo por consideración a los TI pasados. De ahora en adelante, cuídate. Hermana, no puedes ser tan despiadada. El funeral de Estado es una ocasión solemne. Cualquiera que se atreva a volver a clamar será tratado como un insurgente. Mi hermano está siendo enterrado. Los procedimientos tienen prioridad. Primero entramos en el jardín Sia. En cuanto al resto, todas las deudas y méritos se saldrán en la tumba de mi hermano. Escoltando respetuosamente al noble hermano del príncipe Liang Qi, su espíritu heroico entra en el mausoleo. Escoltando con respeto el espíritu heroico del noble hermano del príncipe Liang Qi hacia el mausoleo. Hermano, vamos. La tumba de Chuye. El héroe Chu Yuan vivió una vida de bondad, pero tuvo un final trágico.
muriendo de forma violenta. Siempre que lo recuerdo, me llena de dolor sin fin. Hoy, ante su tumba, hay algunos agravios que deben resolverse. Familia Shen, si se hubieran portado bien, ya habrían sido parientes del emperador, pero sus ambiciones eran tan vastas como las de un lobo y sus corazones tan venenosos como las serpientes. ¿Se declaran culpables? Culpable. Nos declaramos culpables. Pero toda injusticia tiene un perpetrador y toda deuda tiene un deudor. Solo unos pocos de nosotros somos responsables de dañar al señor Chu Tian y ofender al príncipe de Lanling. Rogamos a su majestad que no descargue su ira contra toda la familia Shen. Les di una oportunidad. Si todo su clan se arrodillaba ante la tumba en señal de duelo para arrepentirse. Y aún así, ¿cuántos de ustedes vinieron? ¿Y qué vestían? Maté al marido que me amaba. Y arrastré a toda la familia Shen conmigo. Estaba tan cerca de convertirme en pariente real. Sin embargo, lo tiré todo por el bien del Secret Book. Realmente más que una tontería. Totalmente ridículo. Yo también estoy dispuesto a quitarme la vida ante la tumba. Y ruego a su majestad que perdone a la familia Chen. Informando. Las acciones de esos dos descendientes poco filiales de nuestra familia eran completamente desconocidas para nosotros. Pueden castrarlos. O pueden ejecutarlos. La familia Song de Jiangsu no tendrá quejas. Y narrado por la Fina está dispuesta a donar la mitad de nuestros bienes. Durante los próximos 6 meses, nuestros descendientes directos se arrodillarán constantemente ante la tumba del señor Chu Tian para cuidar la lámpara eterna para él. Qingxi, supervíselos bien. Si terminan siendo superficiales, córtales la cabeza. ¿Era cabeza? Sí. Hermano. Ahora puede descansar en paz. Hermano mayor, descansa en paz. Descansa en paz, señor Chu Tian. Señor Chu Tian, Señor Chu Tian, descanse en paz. descansa en paz.